Un día conocí a un niño que lo tenía todo para ser futbolista, tenía las condiciones y la personalidad necesaria para serlo. Muy joven, con 15 años, emprendió su primera aventura fuera de casa. Todo parecía ir sobre ruedas, pero aquel joven empezó a cometer errores. El primero, dejar los estudios y apostarlo todo al fútbol. Graso error. Con el paso de los años, a este joven, aunque le va muy bien en el fútbol, sigue cometiendo los mismos errores. No retoma los estudios, malas decisiones, mala alimentación, hasta que con 23 años se dio cuenta que se había equivocado. El fútbol no le generaba los suficientes ingresos para vivir. Le tocó buscar un trabajo, y al poco tiempo ese trabajo se hizo una necesidad, y el fútbol empezó a ser secundario. Durante años de alguna forma lo pudo compaginar, hasta que con 30 años las obligaciones familiares y laborales le hicieron dejar aquel sueño de niño. Ese niño soy yo, y no quiero que cometa los mismos errores que yo cometí. Por eso, y ya que mucho me lo habéis vuelto a pedir, os vuelvo a contar mi historia. Si no quieres perderte todos los errores que fui cometiendo durante mi vida deportiva, sígueme. ¿Cómo y dónde empieza a jugar al fútbol? Fede Ruiz. Empiezo en el equipo de mi ciudad, el Elda Unión, que más tarde se fusionaría con el Eldense. Y como la mayoría de los que ahora tienen de 30 en adelante, mis primeros partidos fueron en campo de tierra. ¡Qué recuerdos! Y aquí quiero hacer un pequeño parón para que veáis en qué piensan los niños de ahora y en qué pensaba yo cuando era niño. Mientras hoy se piensan en representantes, en ojeadores, en llevar las botas más guapas, en cambiarse de equipos, yo pensaba en otras cosas totalmente distintas. Mis únicos pensamientos en el fútbol hasta que tuve 14 o 15 años eran que no lloviese ni jueves ni viernes, porque si llovía el campo se encharcaba y el partido se suspendía. En eso y en ganar, siempre he sido un ganador nato. No, Fede, es que los niños a esas edades tienen que aprender, y una mierda para ti. Si tú desde pequeño eres un ganador, vas a ser un tío ganador y ambicioso por el resto de tu vida. Y así es como sigo siendo a día de hoy, ganador y ambicioso. Y así fui hasta los 16 años, que ficho por el 15 años ficho con el Hércules, y aquí todo cambia. Por eso me identifico tanto con vosotros cuando me contáis vuestros miedos y vuestras dudas. Yo desde que tenía 6 años hasta los 15 años que me marcho al Hércules, había jugado todo y era el capitán de todos mis equipos. Yo me preguntaba, ¿encajaré bien con los compañeros? ¿Los centrales eran mejores que yo? ¿Les gustaré al entrenador? Todos esos miedos y dudas los traslado al campo, y durante la pretemporada no acabo de ser yo. Y los otros 3 centrales que habían también eran muy buenos, por lo que parto como cuarto central. Empieza la temporada con un derbi Hércules-Alicante. Durante la noche de antes yo ya sabía que no iba a jugar. Eso era un palo para mí, porque como ya he dicho antes, durante 7 o 8 años había sido titular indiscutible en todos mis equipos. Y aquí es donde juegan un papel importante mis padres, que me decían: Fede, tranquilo, aguanta, cuando todo pase volverás a ser tú, ya lo verás. Era el primer partido y, como ya he dicho, no salgo de titular. Durante el partido, empate a 1, salgo faltando 10 minutos, y fijaos cómo era mi nivel de desconfianza, que hago la típica liada que suelen hacer los centrales. Voy a darle, no le doy y se planta el delantero solo contra el portero. Por suerte, la falló. El partido termina 1-1, pero en el transcurso de esos 10 minutos que juego, expulsan al otro central. Y aquí todo cambia. Expulsan a mi compañero central y para el siguiente partido juego de titular. Y la verdad que juego muy bien. Entonces ya éramos los 3 centrales disponibles y para el entrenador era una tesitura complicada. ¿Qué decide hacer? Al central que tiene más calidad lo coloca de pivote defensivo, y durante la temporada jugamos los 3 y nos va muy bien. Lo voy jugando todo y es tan alto el nivel que vienen a verme de varios clubes, pero el club que primero contacta conmigo y que demuestra más interés es el Albacete Balompié, que por aquel entonces era una de las mejores canteras de España. Yo con el Hércules estaba empezando a entrenar con el juvenil y a ir convocados con ellos. En ese momento el Albacete se pone en contacto con el Hércules y el Hércules, para intentar retenerme, me ofrece una ayuda económica. Y de momento dejamos ahí la cosa. Ahora quiero hacer un parón para que veáis lo imbéciles que nos podemos volver. Algo que no se me olvidará nunca es que yo era muy mal estudiante y un día en clase me dice la tutora: oye Fede, tú con estas notas que tienes, ¿qué piensas hacer el año que viene? Y yo le contesto: el año que viene me voy a ir a jugar al Albacete y no necesito los estudios para ser futbolista. Qué vergüenza me da decir esto, qué tonto que era. Pero bueno, termina la temporada y nos vuelven a llamar de Albacete para ver qué decisión íbamos a tomar. Y la decisión fue: llego a Albacete a firmar, pero les pongo una condición, y es que yo no quería estudiar, yo quería vivir en los pisos con los mayores. Los mayores estaban en los pisos y los jóvenes estaban en la residencia estudiando. Y el club, pues como me quería, accede a ese chantaje que les hago.
Y el no tener estudios, a mí esto me perjudicó muchísimo en el futuro, y lo vais a ver en los siguientes capítulos. Que mi vida era despertarme tarde, jugar a la Play, ir a entrenar, los fines de semana jugar los partidos y me iba un par de días a casa. Y así durante toda la temporada. Y lo peor era que a nivel futbolístico me iba muy bien, el equipo quedó segundo, estábamos en Liga Nacional, siendo todos de primer año, la verdad que está muy bien. A final de temporada el club hace una gala en la que elige a los mejores jugadores de cada equipo, y a mí me eligieron mejor jugador de mi equipo. Y eso lo que crea en mí es un mensaje que sin yo darme cuenta me dice, lo estás haciendo bien, mis aspiraciones de ser futbolista seguían intactas. Siguiente temporada continúa en el club. Hay 2 juveniles en División de Honor, está el Albacete Balompié, que son los de último año, y el Fundación Albacete, que son los de segundo año, en el que estoy yo. Y la segunda temporada, desde bien pronto, todo empieza a torcerse. Comienza mi segunda temporada en el Albacete. Como en esta temporada pasan muchas cosas, he decidido dividirlo en 2 partes, personal y deportiva. Primero vamos con la parte personal. Ese año decido que quiero hacer algo con mi vida por la mañana, no quiero estar toda la mañana durmiendo o jugando a la Play. Me voy en busca de un trabajo. Como era menor y encima no tenía estudios, las opciones eran mínimas. El trabajo que me sale es de buzoneador en Telepizza, es decir, repartidor de publicidad. Ahora poneos en mi situación, un chaval de 17 años recorriéndose por las mañanas Albacete sin conocerlo para ganar una miseria, porque me pagaban nada. Y como ya he dicho, sin conocer las calles, porque antes, hace 12 o 13 años, cuando pasó esto, en los móviles no había GPS. Y claro, por las tardes estábamos haciendo la pretemporada de un equipo de División de Honor que es durísima. Y si a eso le añadimos que yo comía fatal, siempre he sido un comedor nefasto, la consecuencia final es que pierdo sin darme cuenta 8 o 9 kilos. Yo pesaba 75, me quedo en 67 aproximadamente. Me faltaba mucha fuerza, muchas veces en los entrenamientos me mareaba porque a lo mejor iba sin comer, no tenía ningún control. Y luego eso se repercutía sobre el terreno de juego, no empecé nada bien la pretemporada. Claro, yo me he dado cuenta de todo esto con los años y digo, ¿por qué nadie me cogió y habló conmigo? Dijo, Fede, ¿qué está pasando aquí? De las personas que habían encargadas en Albacete. Aunque por otro lado, yo tampoco nunca pedí ayuda, yo lo veía todo lo más normal del mundo. Ahora vamos con la parte deportiva, que también tiene tela. Capítulo 6. Recordemos que estamos en mi segunda temporada en Albacete. Hemos contado la parte personal y ahora vamos a contar la parte deportiva. Cambiamos de entrenador y ¿sabéis esa sensación de que tú al entrenador no acabas de gustarle? Pues esa sensación era la mía. Este entrenador se llama Juan Carlos Calero y sigue vinculado al fútbol. Hasta hace bien poco, o no lo sé si lo sigue siendo, era director de la escuela de fútbol de Andrés Iniesta en Japón. Y él era un entrenador que le gustaba mucho hacer rotaciones y eso a mí, acostumbrado a jugar siempre, no me gustaba nada. Empieza la temporada y ni yo ni el equipo empezamos bien. Cometo errores importantes que nos cuestan goles y nos cuestan partido. El entrenador habla conmigo y me dice que me va a dar un descanso, que va a dar oportunidades a nuevos compañeros para ver si salimos de esa situación. Y es lo más lógico del mundo, pero yo en ese momento no lo entendí. Por eso os digo muchas veces lo del tema de la humildad, que hay que tener humildad, y yo en ese momento no la supe tener. En mi cabeza estaba que yo era el capitán del equipo y quería ayudar a salir al equipo de esa situación, pero desde el campo. Justo en ese tramo de la temporada, al enterarse muchos equipos de que no estoy jugando de manera habitual, empiezan a llamarme equipos de la Comunidad Valenciana, cerca de donde juego, y me ronda en la cabeza la idea de volver a casa. Además, eran ofertas con dinero de por medio, y era un aliciente más, ya que en Albacete no cobrábamos, o por lo menos yo no cobraba. Pero llega un partido que es clave para mí y para mi futuro en el club. Esto lo sabe poca gente, pero a mí me da igual, lo voy a contar porque esto me hizo desenamorarme un poco del fútbol. Los dos Albacetes estábamos en la misma liga y los dos íbamos mal clasificados y nos enfrentábamos entre nosotros. Durante la primera parte acabamos 0-0 y el entrenador me manda a calentar, me dice que voy a salir en la segunda parte. Entro al vestuario y el entrenador nos dice que tenemos que hablar, que la directiva ha decidido algo. Y ya que ambos equipos vamos mal clasificados, van a apostar más por ellos. Os traduzco, que quieren que nos dejemos perder. Eso para mí fue una puñalada en el corazón y me hizo ver lo que en realidad era el fútbol en muchas situaciones. En la última jugada tenemos que hacer el paripé, nos meten el gol y perdemos. Esto para mí fue la gota que colmó el vaso. Y yo lo único que pienso es, este tío me dice que tengo que seguir al campo en la segunda parte y nos cuenta que nos tenemos que dejar perder. Me voy de aquí pero ya. Y antes de deciros al equipo que me voy, quiero contaros algo que me dejó lastrado durante mucho tiempo. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de entrar en el capítulo 7 para explicaros una cosa. Muchas veces en comentarios me ponéis, Fede, mi equipo está en una mala situación y me quiere fichar un equipo mejor. ¿Qué hago? ¿Me voy o me quedo a pesar de mi equipo estar mal clasificado? Y yo siempre os digo lo mismo. No debes abandonar un barco a la deriva en mitad del océano.
Y yo en mi etapa en Albacete hice justo lo contrario. A pesar de lo que pasó con el tema de dejarnos perder, yo era el capitán de aquel equipo y no tenía que haberme marchado porque mis compañeros estaban igual de jodidos y siguieron ahí peleando. Ellos siguieron luchando y acabaron salvando la categoría. Yo me fui a otro equipo y es algo de lo que me arrepiento muchísimo. Fui un cobarde. Y solo quería hacer esta pequeña puntualización. Ahora seguimos contando mi historia. Ficho por el Elche. Ficho por el Elche a mitad de temporada. Me voy a su juvenil nacional. Yo estaba en División de Honor en Albacete y ficho por el juvenil nacional del Elche. Realmente no le di importancia a bajarme una categoría porque la Liga Nacional en la Comunidad Valenciana es muy fuerte, similar a la Liga División de Honor, donde estaba en Castilla-La Mancha y Madrid. Pero desde el principio la cosa sale mal, no doy un buen rendimiento y por primera vez me lesiono. ¿Por qué digo por primera vez? Porque va a haber muchas más en mi carrera. Se me pasa por la cabeza muy seriamente la idea de dejar el fútbol. Las cosas han cambiado mucho y he perdido la ilusión. En esos momentos, como en muchas casas españolas, estábamos en crisis y mi padre, que había trabajado toda la vida en una fábrica siendo zapatero, le cierran la fábrica, los despiden a todos. Y él decide sacarse los carnets de camión. Pero claro, mientras se sacan los carnets de camión, pasa prácticamente un año, año y medio. Padre consigue sacarse los carnés y empieza a trabajar. ¿Y qué pasa cuando empiezas a trabajar? Que trabajas muchísimo y no estaba apenas en casa. Eso me permite a mí tener libertad para hacer lo que me da la gana, aunque quiero aclarar que siempre fui un chaval bastante responsable. Nunca tuve horarios en casa por eso, precisamente, porque era muy responsable y nunca llegaba tarde. Ni me gustaba la fiesta, ni me gustaba beber, ni fumar, ni cosas raras. Entonces decido dejar el Elche. Yo continúo lesionado y la verdad que ellos tampoco mostraron un gran interés en que yo me quedara, así que me voy a mi casa directamente. Y durante ese verano vería lo que haría con mi vida, si me pondría a estudiar, si buscaría un trabajo o si me buscaría la vida por ahí jugando a fútbol. En esos momentos tenía 17 años, en el invierno siguiente iba a cumplir 18, momento crítico. Finalmente me quedo en casa y mi vida cambia por completo. De haberme dedicado en cuerpo y alma estos últimos años a jugar al fútbol, a tener que hacer algo nuevo, diferente en mi vida. Y en ese momento en mi ciudad, que es Elda, sacan unos cursos que además de enseñarte una profesión, también te pagaban. Y era de 8 a 3 de la tarde. Y la verdad que muy bien, durante ese año que duraba el curso aprendí una profesión y además aproveché con ese dinero para sacarme el carnet de conducir. Y en lo deportivo, como ya he dicho, decido quedarme en casa y me quedo en el Deportivo Eldense de Primera Regional Juvenil. Es decir, que en 3 temporadas había tocado 4 categorías diferentes: Liga Nacional de Castilla-La Mancha, Liga Nacional de la Comunidad Valenciana, División de Honor de Castilla-La Mancha y Primera Regional de la Comunidad Valenciana. Así que imaginad el bajón emocional que eso para mí suponía, o sea que el fútbol lo dejo un poco más de lado. Pero durante la temporada, entrenando con mi equipo, ocurre algo. El primer entrenador y el segundo entrenador pasan por nuestro entrenamiento. El Eldense en ese momento estaba en tercera división y tenía un auténtico equipazo. Y me ven entrenar. Yo, si algo bueno he tenido, es que siempre he entrenado a muerte, porque pienso que se juega como se entrena. Y luego pueden suceder cosas como las que me sucedió a mí. Hablaron con mi entrenador y le dijeron: este chico mañana que venga a entrenar con nosotros. Y a partir de ahí, todo vuelve a cambiar, y esta vez, para mejor. Empiezo a entrenar con el primer equipo del Eldense, que en ese momento estaba en tercera división, y como ya he dicho antes, tenía un auténtico equipazo. Para mí personalmente la tercera de hace años era muy diferente a la tercera actual, con todos los respetos a la tercera división actual, claro. Y si estáis viendo este vídeo y habéis jugado hace años en tercera división y la veis ahora, me daréis totalmente la razón. Entonces, en ese momento entrenaba durante toda la semana con el primer equipo, menos los viernes que entrenaba con mi equipo, el Eldense Juvenil, y los sábados jugaba con mi equipo, el Eldense Juvenil. Después de un tiempo entrenando con ellos, llega un momento muy importante en la vida de un deportista, y es debutar con el primer equipo de tu ciudad. Quizás muchos no le deis importancia porque era un equipo de tercera división, pero para mí en ese momento fue lo más bonito del mundo. Pero no fue más allá de un simple debut. El Eldense se estaba jugando la temporada, en ese momento iba quinto peleando por entrar en playoff y no jugué más. Sí que fui convocado a muchos partidos y estuve en el banquillo, pero no volví a jugar en lo que resta de temporada. Termina la temporada y el Eldense no consigue clasificarse para el playoff, queda quinto, y entonces el que era entrenador lo destituyen y se queda de entrenador el segundo entrenador, que casualmente era al que yo más le gustaba, o por lo menos en ese momento yo eso creía. Del transcurso de esa temporada a la siguiente yo dejo de ser juvenil, ya pasaba a edad amateur. Durante esa pretemporada sí que tengo minutos buenos y minutos menos buenos, pero al final era pretemporada y era para coger forma. Y aquí llega un momento clave, y es que yo durante toda la pretemporada tenía la duda si querían dejarme en el Eldense B o en el primer equipo, y necesitaba preguntárselo al entrenador. Un día entonces me armo de valor y se lo pregunto, pero con toda la humildad del mundo, Y su respuesta fue: pues Fede, tenía dudas de si dejarte en el B o en el primer equipo, pero con esta pregunta me las has disipado todas. Me quedé blanco. Realmente no había hecho nada malo, simplemente había preguntado.
Y la verdad que me quedé muy jodido, pero durante esa misma noche recibo la llamada de un buen amigo. Y entonces, y como os he dicho en el anterior capítulo, recibo la llamada de un amigo que me dice: Fede, están formando un equipo en Lorca y necesitan jugadores, vete para allá hoy mismo. Y os lo juro que no me lo pensé, al día siguiente estaba allí. Por cierto, fui con el coche que me compré unos meses antes. ¿Por qué me cuentas ahora lo del coche, Fede? Porque tiene una importancia muy grande en los próximos años. Llego allí y se va a hacer una prueba en la que se va a jugar un partidillo 11 contra 11, con cambios también, y seleccionará a los jugadores que crean para el primer equipo. Empieza el partido y a la media hora me llama el entrenador y me dice: Fede, ven, siéntate. No quiero que juegues más. Y yo, ¿he hecho algo malo? Le pregunto y dice: no, estás fichado, no quiero que te lesiones. Y ficho por el Lorca Deportiva. Y todo lo que pasa durante ese año que yo ficho por el Lorca Deportiva es lo más surrealista que me ha pasado en mi vida. Vais a flipar. Veo que empiezan a llegar jugadores, y jugadores de un caché muy importante. Cobraban 1.800 y 2.000 euros al mes. Y yo pienso, ¿cuánto me van a pagar a mí? Yo pensaba sinceramente que como mucho me iban a dar 100 euros al mes. Cuando entro a las oficinas a negociar mi contrato, me dicen: Fede, te vamos a ofrecer 600 euros al mes y una residencia que vamos a hacer para jóvenes futbolistas como tú. Sueldo, la verdad que me sorprendió, era mi primera experiencia profesional y la verdad que estaba bastante bien. Por cierto, la residencia nunca se acabó de hacer, para que veáis por dónde van a ir los tiros en esta historia. Ahora vámonos al verde, comienza la temporada y como el Lorca la temporada pasada había estado en segunda B, le pertenecía jugar la primera ronda de la Copa del Rey. Jugamos contra el Ceuta y perdemos el minuto 119 de la prórroga, no lo olvidaré nunca. Yo salgo en el minuto 60, es decir que juego hasta el 90 más la prórroga casi entera porque perdemos en el último minuto. Y esa eliminación nos daba paso a la Copa Federación, que es una Copa B de la Copa del Rey. Esta Copa Federación también es muy importante en el futuro, así que no os olvidéis de ella. Antes de que termine la famosa residencia en la que voy a vivir en el futuro, que nunca existió, me voy a vivir a casa de un empleado del club, con 2 compañeros más, y como anécdota y para terminar este capítulo, os diré quién es. Él es Sergi Guardiola, actual delantero del Rayo, y sí, fue compañero mío, y además ya se le veían muchas maneras. Empieza la temporada regular y el equipo empieza muy bien, como ya he dicho antes, había un equipazo y enseguida nos ponemos primeros y con mucha ventaja al segundo. Y la verdad que durante esos 2-3 primeros meses se va bastante bien, vamos avanzando también en la Copa Federación y vamos cobrando bien, pero ya con algo de retraso. En cuanto a mí, voy jugando de manera alterna, 15 minutos, media hora, salgo a algún partido de titular y juego a veces también de lateral derecho. No me podía quejar, era mi primera experiencia profesional y vuelvo a repetir que era un auténtico equipazo. Sigo viviendo en casa del empleado del club porque la famosa residencia sigue sin llegar. Pero la cosa empieza a torcerse, llegan los primeros atrasos y las promesas de que cobraréis la próxima semana, que nunca llegaban. Pasa una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses y la cosa se empieza a poner muy tensa. Imaginad para gente que cobra 1.500, 1.800 euros, 3 meses sin cobrar. Era insostenible. Para mí también se empieza a complicar el asunto, pero por suerte vivíamos en casa del empleado del club. Pero es cierto que tenía que pagar 180 euros del coche, que era mi único pago, y mis padres empiezan a ayudarme. Al mismo tiempo que seguimos sin cobrar, el rendimiento empieza a bajar porque todo empieza a afectar mucho de manera emocional. Aunque en lo deportivo íbamos bien, seguíamos de momento líderes y seguíamos avanzando en Copa Federación, ya estábamos en cuartos de final. En esta copa era donde yo más minutos solía jugar. Aparte, pasan más meses y seguimos sin cobrar y los jugadores les toca mandar a las familias a casa. Conseguimos echar a los presidentes de pacotilla y empezamos a gestionar nosotros el club. El único beneficio que tenía eso era que cada 2 semanas cuando jugábamos en casa nos quedábamos el dinero de las taquillas. Pero de ese dinero teníamos que pagarle también a los árbitros si queríamos seguir compitiendo. Y nos quedaban para nosotros más o menos 120, 130, 140 euros por persona. Era muy poco dinero. Y esa, señores, era la situación que se vivía en España hace 12 o 13 años, que gente mala y sin escrúpulos cogía clubes y los hacía llevar hasta la desaparición. Y estoy seguro de que muchos de los que me estáis viendo habéis jugado al fútbol, habéis vivido situaciones parecidas. Por suerte ahora está la AFE, que es la Asociación de Futbolistas Españoles, que media por los intereses de los futbolistas, y ya no pasan este tipo de casos. Estábamos desesperados, mucho tiempo sin cobrar, y de repente ocurre algo en mi piso. El empleado del club decide montar un pub latino. ¿Y a que no sabéis a quién elige de encargado? Empiezo a trabajar en un pub latino, sí, un pub latino, y aunque suena risa, la verdad que no lo era. La situación se hace insostenible, algunos compañeros se tienen que marchar, otros se tienen que buscar otro trabajo y entrenábamos cuando podíamos, la verdad. Y yo pues tuve la suerte del empleado con el que vivía,
Le dio un venazo y montó un pub latino, como he dicho, y me mete a trabajar con él. Sinceramente, yo no tenía ni idea de nada, no había trabajado en mi vida. Recordemos que tenía 19 años y al poco tiempo, al ver cómo yo era, me hace encargado, obviamente con su ayuda. Ahora volvemos a lo futbolístico. Lógicamente, la situación era insostenible. El equipo se empieza a ver afectado emocionalmente y bajamos de ser primeros a ser terceros. Pero de repente nos enteramos de algo. ¿Os acordáis que os dije que la Copa Federación iba a ser muy importante en el futuro? Pues bien, nos dice que el ganador de la Copa Federación va a ganar 90.000 euros. 90.000 euros, se nos abren los ojos y decimos, hostia, tocamos a 3.000 euros por cabeza. Es un pequeño alivio. En esa copa ya estábamos en semifinales, entonces lo que hicimos fue centrar nuestros esfuerzos en intentar ganar esa copa para poder optar a los 90.000 euros. Y en Liga finalmente acabamos terceros. Nos clasificamos para el playoff de ascenso a Segunda B y logramos llegar a esa ansiada final de Copa. Veíamos algo de luz al final del túnel. Por supuesto que ese dinero no era la solución, pero sí que nos aliviaba bastante. Por supuesto que pusimos una denuncia colectiva a estos tiparracos, pero ya os adelanto que 13 años después sigo sin tener noticias de ellos. Y no espero tener. Me deben más de 4.000 euros, una auténtica barbaridad. Imaginad que en el equipo había gente que cobraba 2.000 euros al mes por 7 meses sin cobrar. Echad cuentas. Volvemos ahora con la Liga, que quiero deciros cómo quedamos para así poder centrarnos en la Liga. En Liga quedamos terceros, como ya he dicho antes, y en el playoff de ascenso a Segunda B nos eliminan en primera ronda. Emocionalmente estábamos muy mal y, como ya he dicho antes, apenas entrenábamos. Ahora vamos con la famosa final de Copa. Esta final era a ida y vuelta y fue contra el San Roque de Lepe, un equipo de Segunda B en ese momento que era un auténtico equipazo. Recordemos, 90.000 euros para el primero y algo que no os he dicho es que para el segundo había 30.000 euros, que también era un pequeño alivio, aunque salíamos a 600 euros por cabeza más o menos. En la ida en casa de esta final perdemos 1-0 y yo no juego. Y ahora vamos al partido de vuelta, que es clave. Nosotros ya nos olíamos la tostada. Y nos plantamos en San Roque con la clara idea de no jugar, a no ser que un directivo de la federación que estaba en ese momento viendo el partido nos firmase un contrato en el que dijera que ese dinero directamente iba a ir para los jugadores y para el cuerpo técnico. Entra un tipo al vestuario de esa federación y nos dice: yo os prometo, dándose golpes en el pecho, que mañana mismo, ganéis o perdáis, tenéis o 30.000 o 90.000 euros en vuestra mano. Salimos a jugar y esta vez sí que salgo de titular, juego de lateral derecho, y la verdad que aunque perdimos 2-0, me fui con un buen sabor de boca. Me quitaron en el minuto 66, pero algo que me hizo mucha ilusión fue que en las típicas picas de toda la vida, me pusieron 2 picas, el mejor de mi equipo. Ese recuerdo no se me olvidará nunca. Como ya he dicho, perdemos 2-0, el San Roque era un auténtico equipazo, mucho mejor que nosotros, y como ya os he dicho antes, nosotros anímicamente estábamos destrozados y ya no podíamos competir contra ningún equipo. Se acaba la temporada y, como os podéis imaginar, ese dinero no lo vimos, no cumplieron su promesa. Se acaba una temporada en la que hubo de todo, como habéis podido comprobar. A Lorca llegan unos nuevos inversores con la firme promesa de aportar dinero. Algunos compañeros deciden quedarse y otros, como yo, nos marchamos. ¿A dónde? Yo ese año recibo varias ofertas y además de equipos de tercera división. Pero ¿sabéis qué, chicos? Necesitaba jugar, necesitaba volver a sentirme importante. Y entonces recibo la oferta de un club importante que actualmente está en primera división. Y ficho por el Elche, pero para su filial, el Elche B, que por aquí, por esta zona, todos los conocemos como el Elche Licitano. Mi única intención en el Elche es jugar con continuidad, que cobremos y que todo vuelva a la normalidad, un año tranquilo. Bueno, pues si el capítulo anterior con el Lorca Deportiva te pareció una locura, prepárate porque no tiene nada que envidiarle. Ficho por el Elche B con la idea de volver a ser importante y de lograr el ascenso, que era el objetivo inicial, de ascender a tercera división. Ya llevábamos unos partidos de pretemporada y uno de los últimos partidos de esa pretemporada, uno de los compañeros pregunta: «Mister, ¿quién es el capitán para este partido?». Y el mister dice: «Para el partido de hoy y para toda la temporada el capitán va a ser Fede. Los próximos capitanes, el segundo y el tercero, lo debatiremos el lunes en el entrenamiento». Algo que me sorprendió y me gustó bastante. Comienza la temporada y el inicio es espectacular. Ganamos los 5 primeros partidos dejando la portería a 0 y enseguida nos ponemos líderes. Durante el primer tramo de la temporada todo marcha más o menos bien. Vamos cobrando más o menos con continuidad, yo lo voy jugando todo y seguimos yendo líderes. Empiezo a subir algunos días a entrenar con el primer equipo y sobre todo cuando más nos llamaban era cuando hacían los típicos partidillos de los jueves que necesitaban jugadores. Entonces, en el mejor momento de la temporada llega una lesión muy jodida, un esguince del tendón rotuliano. Todo cambia.
que me tiene de baja varios meses. Pero claro, aquí el tema donde viene es que antes había un desconocimiento muy grande de las lesiones y se desconocía totalmente la lesión que yo tenía. El fisio que teníamos actualmente en ese equipo acaba de empezar hace bien poquito y no tenía mucha idea. Entonces, como la lesión, como decíamos, tienes que hacer reposo, tienes que ir recuperando. E iba pasando el tiempo y yo poco a poco me empezaba a desesperar. Hasta que llega un momento que aquí digo, aquí hay que hacer algo. Hablo con el club y el club mismo me deriva a los servicios médicos del primer equipo y me hacen una EPI en la rodilla. Muchos de los que os lesionáis habitualmente en la rodilla sabréis perfectamente que es una EPI. Total, que más o menos estuve entre 2 meses y medio y 3 meses lesionado, de manera continua. Ahora vamos a apartar la lesión porque hay otros temas importantes de los que hablar. Ahora vamos con el tema económico. A los 4 o 5 meses de competición empiezan con los atrasos y ya someten con un mes de deuda. De momento, nosotros callados y seguíamos compitiendo. Vuelvo a jugar después de varios meses y al principio la verdad que me costó bastante. Yo era un jugador importante para el entrenador y empiezo de titular. Vuelvo a jugar, pero me doy cuenta durante los primeros partidos que no recupero el nivel que tenía anteriormente. Y con esto hago referencia a muchas de las preguntas que me hacéis vosotros. Fede, me he lesionado y no vuelvo a mi nivel. Es normal, chicos, yo cuando volví tenía miedo de los choques, tenía miedo de los giros. Realmente cuando chocaba pensaba que me había vuelto a lesionar. Fijaos cómo estaba en mi mente. Es lo más normal del mundo que no tengamos el nivel cuando volvemos a jugar después de una lesión tan larga. Después de unos partidos vuelvo a recuperar mi nivel. Y vamos pinchando también algún partido, pero tenemos suficiente ventaja con el segundo. Y aquí es cuando a mí me toca alzar la voz. Yo era el capitán de ese equipo y ya teníamos que hacer algo. Pero en este equipo había un problema y es que habíamos 4, 5, 6 jugadores que cobrábamos una nómina un poco más alta, 500, 600 euros, y la gran mayoría de los jugadores eran recién salidos de juveniles y cobraban entre 100 y 200 euros. ¿Dónde estaba el problema? Que a estos jugadores jóvenes el dinero como que les daba un poco igual. Y encima tengo que decir algo, espero que no les siente mal. La gran mayoría eran de familias adineradas, por eso les daba un poco el dinero, lo que querían era jugar. Entonces no se hacía la fuerza suficiente entre todos para decir a la directiva, hasta aquí, que queremos cobrar. Seguimos jugando y siguen los atrasos. Pero mi caso era un poco más especial, yo era una persona, entre comillas, más adulta y ya tenía gastos personales, como eran esos 180 euros de coche. Yo personalmente no podía más, como os he dicho antes, yo tenía el pago del coche que eran 180 euros y ya llevaba unos meses sin pagarlos. Y empiezan a llegarme cartas de embargo. Mis padres en ese momento no podían ayudarme y yo tampoco quería que me ayudasen. Ya me ayudaron en el pasado y no querían que volvieran a pasar por ese trago. No quiero que mis padres tengan un gasto que es personalmente mío. Total, que cojo una tarde y me voy a echar currículum por Elda y por los alrededores. Aunque mi currículum era lamentable porque ya sabéis que no tenía estudios. Pero de repente en una cafetería panadería echo el currículum y me llaman para ir a trabajar. Hablo con el entrenador y lógicamente lo tienen que entender. Empieza a faltar algún partido y algún entrenamiento. Los demás compañeros seguían a su bola, seguían entrenando y jugando porque, como ya he dicho antes, les daba un poco igual, entre comillas, el cobrar y no cobrar. Y era una pena porque tenía que faltar entrenamiento y a partidos que yo quería jugar y que el entrenador me iba a poner, pero si quería comer y pagar mis deudas, tenía que trabajar, lo siento mucho. Hasta que llega un día que se me hinchan los cojones y encierro a los compañeros en un vestuario, ya llevamos 4 o 5 meses sin cobrar y le digo, señores, esto es el Elche, aquí hay que hacer algo, hay que hacer medidas de presión para poder cobrar. Por fin hubo sintonía en el vestuario y todos estábamos de acuerdo, entonces yo les propongo hacer un escrito y mandárselo a algún medio de comunicación o hacer una rueda de prensa y todos están de acuerdo. Entonces hablo con el entrenador y le digo lo que vamos a hacer. El entrenador me dice que espere unos días, que va a hablar con ellos y casualmente nos pagan 2 meses seguidos. Nos callan un poco la boca, pero nos seguían debiendo 3 meses. Yo quería seguir con todo adelante, a mí 2 meses no me iban a callar, porque me debían 3 meses y eso era mi dinero, eran 1.800 euros. Desde ese momento, como el entrenador me dejó un poco de lado, de hecho trajeron otro central para reforzar la defensa, con eso os lo digo todo. Quizás en la mente del cuerpo técnico y de la directiva estaba que la voz cantante se fuese del equipo, pero yo no me fui, yo seguí yendo, aunque también lo seguía compaginando con el trabajo. Llegamos a la última jornada, acaba la liga y quedamos segundos en liga. Nos clasificamos para el playoff de ascenso a tercera división. Nos toca contra el Muro de Alcoy. Primer partido, no puedo jugar porque trabajo, me es imposible cambiar el turno y perdemos 0-1 en casa, jugando en el Martínez Valero. Qué pena no haber podido jugar ese partido en ese pedazo de estadio. Ahora llega una semana clave. En el trabajo en el que estaba, que como ya he dicho antes era una cafetería, panadería, la verdad que iba muy poca gente. Yo estaba en el turno, a veces de mañana y a veces de tarde, y ese negocio no funcionaba. Total, que me echan. Y nos metemos en la última semana de competición con 3 meses de deuda. Cuidado, y aquí digo,
aquí hay que hacer algo, señores, que no vemos un duro, ¿eh? Fui muy claro, los encerré en el vestuario y les dije, chicos, si perdemos esta semana y nos eliminan, no vamos a ver ni un duro, hay que hacer algo, hay que volver a hacer fuerza. Total, que volvemos a hacer ruido, volvemos a hablar con un directivo y con el entrenador y nos pagan un mes. Y jugamos el partido del playoff. En ese partido de vuelta sí que puedo jugar porque durante la semana los entrenamientos me había estado saliendo, por narices tenía que jugar y quedamos empate a 0. Nos eliminan en la primera ronda del playoff. Bueno, llegamos a la última semana de entrenamientos, pero aún nos deben 2 meses. Y yo y todos los compañeros queríamos cobrarlo. Total, que yo como capitán llamo a un directivo del club y le digo de hacer una reunión conmigo y con los otros 2 capitanes. Accede y quedamos con él. Y en esta reunión el directivo viene con otro directivo más y pasa algo muy fuerte y muy lamentable. Y es que este señor nos coge a 3 chavales de 19 y 20 años y nos dice lo malo que hemos hecho durante la temporada. Tú, Fede, has estado toda la temporada lesionado. Tú, Dan, no has jugado al nivel esperado. Tú no sé qué, no sé cuánto. Nos quedamos a cuadros, éramos 3 niños entre comillas. Nos hizo un chantaje emocional y todo eso fue para que accediéramos a su oferta. ¿Cuál era su oferta? Que cobrásemos un mes y el otro lo perdonásemos. ¿Y qué hicimos? Acceder como juveniles. Y es algo lamentable que durante muchos años ha pasado en el fútbol. ¿Por qué yo, que he trabajado todos los meses, tengo que perdonarte a ti un mes? ¿Es que no me lo he ganado? ¿Es que no me he ganado mi sueldo? Pues a día de hoy creo que aún sigue pasando. Otro año que las cosas no salían bien. Lesiones, deudas, un poco cansado del fútbol y la verdad que me estaba planteando el dejarlo seriamente. Total, que durante el verano me llegan varias ofertas de equipos de tercera división interesantes, pero me llega una de un club para mí muy importante y es... Salgo del Elche y ficho por el Deportivo Eldense, el club de mi ciudad, estaba en tercera división. La verdad que las condiciones eran lamentables, 200 euros al mes y la promesa de llevar un equipo del fútbol base. ¿Por qué acepto jugar por tan poco dinero? Bueno, la verdad que la oferta, como ya sabéis, era lamentable, pero para mí era una oportunidad única. Yo, entre comillas, aún seguía siendo joven, tenía 21 años, y el equipo que se hace es un equipo de la zona con jugadores jóvenes y con un presupuesto muy ajustado. Entonces las posibilidades de jugar eran bastante altas. Por eso acepto jugar por 200 euros, además de ser el equipo de mi pueblo, y era para mí una ilusión muy grande jugar con ellos. Ese año en principio habíamos 4 centrales, 1 veterano y 3 centrales que teníamos 20-21 años, o sea que había que pelearse por un puesto. Ahora de momento quiero aparcar la parte deportiva para explicar bien la parte personal, ya que es muy importante en este tramo de mi vida. Recordemos que en este momento, como ya bien sabéis, mi único pago era el del coche, 180 euros al mes, que lo iba pagando a trancas y a barrancas. Pero por una situación personal complicada me toca irme a vivir de alquiler. El alquiler eran 250 euros, la casa era de un amigo y me lo deja más o menos fácil, pero para mí el llevar ese pago era bastante complicado. Me toca hacer algo de lo que no me siento orgulloso, pero que os voy a contar. Como sabéis, chicos, las cuentas no salían con 200 euros que me pagaban en el fútbol y cuando me los fueran a pagar no iba a ningún lado. Lo de buscar un trabajo estaba bastante complicado. Recordemos que estábamos en plena crisis y encima si estás en un equipo de tercera división que te exige entrenar 4 días más el partido mínimo, pues todavía se complica mucho más el poder compaginarlo con un trabajo. Y me pongo a vender ropa de importación. En ese momento estaba muy de moda los calzoncillos Calvin Klein, las equipaciones de fútbol, las zapatillas también. Y bueno, yo soy una persona que para comer hago prácticamente lo que sea. Lo hice en ese momento y si lo tuviera que hacer ahora, lo volvería a hacer, la verdad. Así que durante un tiempo estuve haciendo esto. Quiero aclarar que lo hice para sobrevivir, no para vivir bien. Y además, ya sé que es ilegal, no vengáis a los comentarios a decírmelo porque lo sé perfectamente. Quería explicar este apartado de mi vida porque es muy importante. Ahora volvemos con lo deportivo. Empieza la temporada y más o menos voy jugando con continuidad. Durante esos partidos estuve jugando a un muy buen nivel, pero de repente y otra vez una maldita lesión. En un entrenamiento, un choque fortuito con un compañero, me hago una E15. Otra vez las malditas lesiones. Un mes de baja. Durante ese mes en el que yo estoy lesionado, el equipo entra en una muy mala racha. Empezamos a perder y a empatar partidos porque recordemos que también se juega entre semana, entonces durante ese mes pasan 6 o 7 partidos en los que creo que no se gana casi ninguno. El entrenador con la soga al cuello y el equipo con varias bajas también en defensa. Entonces, ¿qué pasa? Que el entrenador me aprieta para que juegue y también le aprieta al fisio para que la recuperación sea lo más rápida posible. Yo estaba en el tramo final de mi recuperación, aún me faltaba un poquito, pero bueno, decido forzar porque veo la oportunidad de jugar y porque el equipo, entre comillas, me necesitaba. ¿Y qué pasa cuando un jugador vuelve de lesión? Pues que realmente estaba tieso. En el típico partidillo que se hace los jueves yo me di cuenta que no estaba bien, pero aún así decido forzar y jugar. ¿Qué pasa?
que no sale nada bien. En ese partido perdemos 0-3 en casa, contra el Borriol, me acordaré toda la vida. Tanto yo como el equipo hacemos un partido lamentable y en ese partido, por parte del entrenador y por parte de la directiva, yo quedo como señalado. La verdad que no jugué nada bien, pero tenía una excusa, había estado un mes lesionado y apenas había hecho 2 entrenamientos. Y después de ese partido se expande el rumor de que el club quiere fichar un central, no solo por mí, sino por los otros 2 compañeros también que eran jóvenes, que tampoco estaban supuestamente, como decían ellos, al nivel. ¿Y sabéis esa sensación que se tiene cuando se escucha un rumor y sabes que va a venir un jugador y que va a salir otro y que vas a ser tú? Yo lo notaba, además se notaba en el ambiente y se escuchaban los rumores de que yo podía ser el jugador que saliera del club. Me parecía súper injusto porque había estado un mes lesionado y había vuelto a jugar. No entendía nada, pero ya sabéis, chicos, que esto es fútbol. Y chicos, llega un momento que para mí fue clave en mi vida. Estaba así en el ordenador como estoy ahora, haciendo cosas, y me suena el teléfono. Y me llama el director deportivo del Eldense y me dice: Fede, ¿sabes que estamos pasando por un mal momento? Yo ya lo sabía, obviamente. Estamos pasando por un mal momento. Me suelta el típico rollo, tal y cual. El entrenador no cuenta contigo y te vamos a dar la baja. Yo no hice otra cosa que responder, ¿vale? Que realmente no lo entendía, pero que lo tengo que aceptar. Y en ese momento colgué el teléfono y no me avergüenzo de decirlo. Rompí a llorar como un niño, se me rompió el corazón, realmente mi sueño de ser futbolista se desvanecía porque así lo sentí y así fue. Y no me avergüenzo de decirlo, estuve una semana llorando prácticamente en la cama sin poder levantarme. ¿Ahora qué hago con mi vida? Sigo apostando por el fútbol, busco un trabajo, vuelvo a los estudios, estaba hecho un... Realmente cuando me dan la baja en el Eldense estuve unas semanas muy triste. No quería saber nada de fútbol y me preguntaba constantemente qué hago con mi vida. En este caso el Eldense, que se había comprometido conmigo, cumplió su palabra y me dio un equipo de niños. En este caso eran prebenjamines. La idea al principio no me apasionaba, pero bueno, era lo que había y me daban algo de dinero. Pero tengo que decir que esos niños al poco tiempo me robaron el corazón. Ahora seguiremos hablando de estos niños, pero primero vamos a tocar otros temas. Estuve recibiendo ofertas, pero la verdad que ninguna me llamaba la atención, hasta que recibo la llamada de un equipo que se llama La Algueña. Es un pueblo pequeño y la verdad que la situación para ellos era bastante complicada. Iban últimos en preferente con una puntuación bajísima, creo que eran 16 puntos, estaban a 12 o 13 puntos del descenso, de salir del descenso. Y bueno, la verdad que yo soy una persona que me apasionan los retos y digo, oye, vamos a hacer esta media temporada que queda, más de media temporada con La Algueña, sigo con el equipo de niños y a partir de verano ya decidiré qué hago con mi vida. Vamos a ir a por todas. Aunque les pongo una condición, y es que durante el tiempo que esté en ese equipo me tienen que buscar un trabajo, o por lo menos intentar. Y ellos se comprometen y me lo prometen, me dicen que sí, que seguro que me van a encontrar, que allá hay mucho trabajo por aquella zona. Bueno, ya sabéis que promesas y fútbol no pueden ir de la mano. Ahora paramos un momento para recapitular qué estaba haciendo con mi vida. Equipo de niños, jugando al fútbol con La Algueña, que me pagaban un poquito, pero muy poquito, y seguía vendiendo ropa de importación, muy justito para pasar el mes. Ante ese tiempo también iba haciendo lo que me salía. Hacía de chofer, hacía alguna obra, alguna mudanza, las chapuzas que me iban saliendo por ahí, las iba haciendo para sacarme un dinerillo extra. Durante lo que queda de temporada, con el equipo de niños conseguimos ser campeones, y fue de las mejores experiencias de mi vida. Ellos aprendieron mucho de mí y yo aprendí mucho de ellos. Pero por desgracia sabéis que con el fútbol base se gana poco dinero y yo en ese momento de mi vida necesitaba más dinero, no podía dedicarle más tiempo a entrenar a nenes. Luego en el fútbol con este equipo, con La Algueña, empezamos a ganar y vemos más cerca el objetivo, pero de repente nos llega una notificación de la Federación Valenciana y nos dicen que ese año en vez de bajar 3, bajaban 4, todavía más difícil. También quiero deciros que estuve 2-3 semanas sin ir porque las promesas que me hicieron no se cumplieron. Ellos me prometieron que me iban a buscar un trabajo y no lo cumplieron. Pero al final, mira, entendí que eran buenas personas, realmente los dirigentes del club eran gente trabajadora y gente honrada y es verdad que en ese momento había mucha crisis y no salía nada. En el equipo realmente me necesitaban, esas 3 semanas que estuve sin ir no ganaron ningún partido, entonces dije, mira, voy a ir, voy a acabar el año y que sea lo que Dios quiera. Total, que vuelvo al equipo y otra vez empezamos a ganar y al final conseguimos salvarnos, conseguimos algo épico. Por fin un par de alegrías deportivas, ganar la liga con los niños y salvarnos con este equipo que era prácticamente para nosotros como un título. Aunque en lo personal y en lo económico la realidad era otra. Acababa la temporada y digo, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida ahora? Y recuerdo que a las 2 o 3 semanas de acabar la temporada, mi madre, que estaba en ese momento tomando café en la heladería de al lado de mi casa, me llama y me dice, Fede, aquí en la heladería necesita una persona, vente a hablar con ellos ahora mismo. Yo no tenía ni idea de poner cafés
y muchísimo menos de poner helado, porque era una cafetería heladería. Pero bueno, allí voy con todas las ganas del mundo y al final a los jefes hago una prueba y los acabo convenciendo. Me dicen que me quede durante la temporada de verano, que eran 3 meses. Y pienso, bueno, cojo algo de colchón económico, voy pagando mis deudas y cuando acabe la temporada de verano busco equipo. Aunque sea un poco tarde y no haga la pretemporada con ningún equipo, seguro que me salen ofertas. Justo en ese tiempo el alquiler se me hace imposible y aunque empiezo a ganar dinero con el trabajo, tenía letras atrasadas del coche y tenía que pagarlas. Y tomo una decisión, dejo el piso alquilado y me voy a vivir un tiempo con mis padres, para así poder coger más dinero. Acaba el verano y de un día para otro me toca tomar la decisión más importante de mi vida en ese momento. Me llaman del Alcoyano. En principio me querían para su filial, pero con proyección a jugar en el primer equipo. Y luego, por otro lado, me dicen en la heladería que quieren renovarme, que estaban muy contentos con mi trabajo y me quieren contratar a jornada completa. ¡Qué decisión! ¿Qué hago? En un día tenía que tomar la decisión de si renovaba contrato y seguía trabajando en la heladería a jornada completa y durante todo el año, o si me iba al Alcoyano. Llevar las dos cosas era incompatible y en ese momento mi decisión: ¿acepto la oferta del Alcoyano o me dejo el fútbol? Como ya he comentado en el capítulo anterior, me toca tomar una decisión de un día para otro y siempre en mi vida le había dado prioridad al fútbol, pero esta vez me toca darle prioridad al trabajo. Me dejo el fútbol de manera temporal. Y aunque tuviese 21 años, yo no era una persona adinerada, ni que tenía detrás unos padres que cuando necesitaba dinero me lo daban. Yo no era así. Yo quería tener mi dinero y mi propia independencia económica, por lo tanto, decido dejar el fútbol. Y sigo trabajando en esta heladería que os he comentado. Físicamente me fui dejando. Las condiciones laborales en ese momento en España eran bastante lamentables. Yo trabajaba de martes a domingo, de 3 de la tarde a 11, 12, 1 de la noche, según el trabajo que hubiese. Libraba los lunes y ganaba 600-650 euros al mes. La verdad que las condiciones eran lamentables, se trabajaban muchísimas horas. Pero aún así siempre voy a estar agradecido a la persona que me dio esa oportunidad y más adelante os cuento el porqué. Y ahora quiero contaros algo que hasta me emociono cuando lo cuento. Resulta que el lugar donde yo trabajaba, en esta heladería, justo enfrente era donde toda la vida han salido los equipos de fútbol de mi ciudad, de Elda. Venían algunos excompañeros a tomar café y luego yo los veía cómo se iban a jugar el partido. Y no os imagináis lo duro que es para una persona que ha dedicado toda su vida a jugar al fútbol el ver eso de verdad. Por eso me prometí que en cuanto pudiese iba a buscar otro trabajo para volver de alguna manera a jugar al fútbol, aunque no fuese de manera profesional, en algún equipo de preferente o regional que pudiera compaginarlo con otro trabajo. Y mientras sigo trabajando, al mismo tiempo voy echando currículums para encontrar otro trabajo en el que hiciese menos horas y me diese un poco de flexibilidad a la hora de poder jugar al fútbol y tener un poco más de vida también. Pero ahora tenemos que volver a echar la vista atrás y lamentarnos de lo que hicimos en el pasado. ¿Os acordáis cuando yo me fui a Albacete y dejé los estudios para ser futbolista? Pues me pasó factura. En todos los trabajos que iba pedían mínimo el graduado escolar y como sabéis, yo no lo tenía porque dejé los estudios. A los únicos trabajos que podía optar eran trabajos que no se necesitaban tantos estudios. Peón de obra, pintor, carpintero, siempre de ayudante, trabajar en la hostelería. Eran trabajos muy respetables, pero en los que se hacían muchas horas y se ganaba poco dinero. Haber estudiado. Total, que mientras espero que me salga otro trabajo, que de momento no salía nada, voy cogiendo peso en esa empresa y me hacen encargado. También me van subiendo el sueldo y me van dando más días libres, pero los días libres eran lunes y martes y el horario era prácticamente el mismo. Yo entraba el miércoles, por ejemplo, a las 3 y salía a las 12 o a la 1 de la noche. Así seguía siendo imposible el volver a jugar a fútbol. Hasta que un día mi excuñado monta un negocio. El negocio que monta es un mini market y me dice que me vaya con él, que voy a tener un horario más flexible, que trabajaré o por las mañanas o por las tardes, pero que podré tener algún día para poder hacer lo que a mí me gustaba, que era jugar a fútbol. La verdad que eso se parecía a lo que estaba buscando. Mejores condiciones laborales, más tiempo libre y poder volver a jugar a fútbol de alguna manera. Y bajo a entrenar con el que en ese momento era el segundo equipo de la ciudad, el Elda Industrial, que en ese momento estaba en primera regional. Yo de momento solo quería entrenar con ellos e ir cogiendo forma, porque durante ese tiempo que estuve sin jugar, prácticamente 1 año y medio, cogí aproximadamente 10 kilos. Voy entrenando, voy perdiendo peso, voy cogiendo el ritmo de competición y pasa lo que estaba claro que iba a pasar. Ellos estaban deseando firmarme porque se estaban jugando el ascenso a preferente. Iban primeros en primera regional y me querían fichar a toda costa.
Yo en ese trabajo voy haciendo malabares, voy cambiando turnos, voy haciendo horas extra para poder tener tiempo para poder jugar a fútbol. Cuando yo firmo con ellos quedaban aproximadamente 8 o 9 partidos. Recordaré toda la vida que estuve los 2 primeros partidos en el banquillo y que poco a poco me voy ganando el puesto, voy cogiendo confianza en el equipo y finalmente juego todos los partidos que restan de titular. Más o menos juego a buen nivel y al final conseguimos ascender a preferente. Otra alegría deportiva y me volví a ilusionar con el fútbol. Acaba la temporada y durante ese verano sigo trabajando en el mini market y sigo poniéndome en forma para jugar al año que viene. Recibo ofertas de equipos de tercera división, pero mi idea de jugar al fútbol profesional se estaba acabando. No me hacía la misma ilusión. Prefería conservar mi trabajo y no irme a jugar por ahí a un equipo de tercera división en el que me iban a pagar 4 duros, porque yo en ese tiempo empiezo a coger dinero y me meto a un piso de alquiler con opción a compra. También sigo teniendo el coche, entonces yo ya no me podía arriesgar. Yo ya tenía un pago fijo de 400 euros del alquiler más 200, 180 euros del coche. No me podía arriesgar a irme a un equipo de tercera división para que me pagaran 400 euros y cuando me los diesen. Total, que decido quedarme en el Elda Industrial. Empezamos la temporada medianamente bien, pero a los 7, 8, 9 partidos entramos en una crisis de resultado y nos pegamos 7, 8, 9 partidos perdiendo y sin ganar. ¿Qué pasa? Pues lo típico, que como no pueden echar a todo el equipo, echan al entrenador y contratan a un entrenador que era amigo mío, que había jugado de hecho conmigo toda la vida. Se llama Mario Cartagena y a partir de aquí todo cambia. ¿Por qué digo todo cambia? Porque en el fútbol cambia, pero en el trabajo también. Mi excuñado me propone quedarme el negocio. Y yo, que perfectamente sabía cómo iba ese negocio, porque lo llevaba yo prácticamente, sabía el dinero que salía, sabía el dinero que entraba, sabía el dinero que se generaba, y vamos, no me lo pienso ni un momento. Vamos al banco, pido un préstamo y le pagamos el traspaso. Mi vida había cambiado por completo. Con 22 años tenía coche, casa y tenía mi propio negocio. Ahora yo era mi propio jefe e iba a hacer lo que me diese la gana. Entonces, más o menos al mes, a los 2 meses de llevar mi propio negocio, digo, Fede, nos vamos a dar una última oportunidad futbolística. Nos la vamos a jugar. Vamos a contratar un entrenador personal que nos lleve los entrenamientos y también nos lleve la alimentación. Lo voy a dar todo por intentar ser futbolista profesional, por última vez. Ya he dicho en el capítulo anterior, llega a mi equipo un nuevo entrenador, Mario Cartagena, y yo, en cuanto a horarios, tengo más libertad para hacer lo que yo quisiera, al ser mi propio jefe. Cuidado, que esto no quiere decir que yo no trabajase. He trabajado como un burro. Además, mi negocio era un 24 horas de estos típicos que abres todos los días y nos comemos festivos, vacaciones, horarios hasta las tantas, así que imaginad. Pero bueno, después de tantos años decido hacer una inversión en mí y como os he contado antes, decido contratar a un entrenador personal para cuidar la alimentación y para hacer algo de trabajo extra fuera del campo. Cuando llega este nuevo entrenador, el equipo estaba a 2 puntos del descenso y desde su llegada encadenamos 14 partidos hasta final de liga sin perder, quedándonos a las puertas del playoff para subir a tercera división. Fue una racha muy positiva y en el que se reflejaba el buen trabajo que yo estaba haciendo. Fue mi mejor momento futbolístico. Gracias a cuidarme la alimentación, que es muy importante, y gracias al trabajo extra. Yo pasé de esto que veis aquí a esto. Hubo una gran evolución durante unos cuantos meses. Y como ya he dicho, nos quedamos a las puertas de ascender. Pero bueno, habíamos hecho un gran bloque y teníamos mucha ilusión para la siguiente temporada. Pero durante ese verano ocurre algo. La gran mayoría éramos chavales del pueblo que el eldense nunca había querido. Y nos veíamos con posibilidades reales de hacer algo en preferente, de poder ascender a tercera división. Y con el mismo entrenador. Pero como ya he dicho, ese verano sucede algo. Y en este bloque, en lo que queda de vídeo, quiero que estéis muy atentos porque es fundamental. El eldense, que en ese momento estaba en segunda B, quería tener un filial más potente, ya que su filial estaba en segunda regional, y los jugadores de segunda regional no valían para el equipo de segunda B. ¿Y qué hacen? Contactan con mi club, el Elda Industrial. Mi club, el Elda Industrial, siempre ha estado muy limitado económicamente, siempre ha ido muy justo de dinero. Y a mí desde el principio este acuerdo no me convencía, y por 2 cosas. La primera es personal. Este acuerdo a mí me perjudicaba porque yo al ser mayor de 23 años ya no podía subir ni bajar de equipo. Sabéis que lo que son menores de 23 años sí que pueden subir del primer equipo al filial cuando quieran, pero los que somos mayores de 23 años ya no podemos subir cuando queramos, tienen que cambiar la ficha. Y luego, por otro lado, algo que tampoco me gustaba era que el Eldense era un equipo recién ascendido. ¿Y qué suele pasar con los equipos recién ascendidos? Que tienen más posibilidades de poder volver a bajar. Y luego pienso, hostia,
Pero si el Eldense baja, bajaría a tercera división. Nosotros no podíamos ni jugar el playoff ni ascender a tercera división. Al ser filiales de ellos, no podríamos estar en la misma categoría. Pero bueno, empieza la temporada y ¿qué pasa? Justo lo que se me pasó por la cabeza, que nosotros empezamos muy bien, nos metemos enseguida arriba entre los 4 primeros y el Eldense empieza fatal. En los 10 primeros partidos saca 2 o 3 puntos, se mete enseguida último. Siguen pasando jornadas y el Eldense no levanta cabeza. Empiezan a echar a entrenadores. Un entrenador, 2 entrenadores, 3 entrenadores y por otro lado nosotros en la preferente con el Elda Industrial seguíamos arriba. Total, que más o menos estamos en Navidad. Hasta que el Eldense llega un nuevo entrenador. Este entrenador venía para director deportivo pero finalmente tiene que hacer la labor de entrenador. Se llama Mario Barrera y fue muy importante para mí y para mi futuro. Y nosotros entrenábamos justo después de ellos. Y un día el entrenador se queda a ver nuestro entrenamiento. ¿Recordáis que hace unos cuantos vídeos os dije que yo entrenaba siempre a muerte? Pues me vio cómo entrenaba, cómo contagiaba, cómo luchaba cada pelota. Y le dijo al otro entrenador, al segundo entrenador, este tío lo quiero mañana en mi equipo. El problema conmigo es que al tener más de 23 años había que cambiarme la ficha. Yo ya no podía subir y bajar a nuestro antojo. Había que hacerme la ficha del Deportivo Eldense. A él ese tema le dio igual. ¿Quería contar conmigo? A toda costa. Justo el mismo día que me proponen subir al Eldense, es decir, fichar por el Eldense, me llama un equipo de tercera división, el Ontenient. Si es que soy un desgraciado. Ontenient es un equipo de Valencia y que por aquel entonces estaba en tercera división. Iba segundo o tercero clasificado, con opciones reales de jugar el playoff para subir a segunda B. Necesitaban otro central porque habían estado viendo mi rendimiento durante la temporada y les había gustado mucho. Y yo la verdad es que estaba rindiendo muy bien durante ese tramo de la temporada. La oferta económica era muy buena y luego había otro compañero de Elda. El compañero de Elda era portero, o sea que no tendría problemas para ir y venir con el coche. Entonces de la noche a la mañana se me junta otro dilema. ¿Qué hago? ¿Me quedo en mi equipo, el Elda Industrial, tranquilamente en preferente? ¿Ficho por el Eldense en segunda B, que aunque vaya a últimos es el sueño de mi infancia, jugar y triunfar en el Eldense? ¿O me voy al Onteniente, que es un equipo que tiene posibilidades reales de ascender a segunda B y que encima me pagan muy bien? Otra vez estaba hecho un lío, no sabía qué hacer. Ficho por el Eldense, el equipo de mi infancia, me quedo en el Elda Industrial, mi equipo en preferente, o ficho por el Onteniente en tercera división y con claras opciones de ascender a segunda B. ¿Qué hago? Lo primero que hice fue descartar a mi equipo, el Elda Industrial. Había llegado el momento de dar un paso al frente y tenía que seguir creciendo. Ahora me quedaba elegir entre el Eldense y el Ontenient. ¿Qué decido? Pues lo que me dice mi corazón. Y mi corazón me dice que apueste por el equipo de mi infancia, el Eldense. Porque mi sueño, al igual que el sueño de muchos niños, era triunfar en el equipo de mi ciudad. Y lo iba a intentar por tercera vez. ¿Sería la definitiva? Todo esto el equipo en una situación muy complicada. La realidad es que era muy difícil salvarse, pero íbamos a pelearlo. Llega mi debut en el fútbol profesional. Hospitalet, Eldense. Salgo de titular y perdemos 2-0. Me cambian en el minuto 65-70 y la verdad que hago una buena actuación. Ahora llega un momento muy importante. Durante esa semana llegan unos nuevos inversores al club, con la clara idea de traer nuevos jugadores, de traer un nuevo entrenador y de aportar dinero para que así el equipo lograse salvarse. Nada más llegar lo que hacen es cargarse al entrenador. Y mientras llega un nuevo entrenador que venía desde Italia, porque ellos eran italianos, al que contratan es a Mario Cartagena. Bueno, no lo contratan, realmente lo suben. A mi ex entrenador, Mario Cartagena, desde el Elda Industrial al Eldense. Y sin tiempo para más, tenemos un nuevo partido. Esta semana nos tocaba jugar contra el Prat, un equipo de Barcelona, y yo juego de titular. Conseguimos ganar 1-0 con mucho sufrimiento, eso sí, pero la verdad que hago un partidazo. Y para que veáis que no me invento nada, aquí os dejo una foto del mejor 11 del grupo 3 de la segunda B. Espectacular, lo tengo enmarcado en mi casa, un gran recuerdo. Como quedan muy contentos con la actuación del equipo y con la actuación de Mario Cartagena, le dan otra oportunidad y vamos a jugar contra el Español B, en la ciudad deportiva de Dani Jarque. En ese partido sigo jugando de titular y sigo jugando a buen nivel, pero en ese partido no tenemos la misma suerte, perdemos 3-2 y ocurre algo que decidirá mi futuro para siempre. Minuto 90. Vamos perdiendo y típica jugada a la desesperada. Yo voy a pelear un salto y un rival choca conmigo. Con la mala suerte que caigo con esta zona.
Al caer me hago muchísimo daño, pero bueno, como era la última jugada, intento ir a rematar la falta, pero finalmente acabamos perdiendo. Y cuando ya me enfrío y salgo de la ducha, veo que no podía levantar el brazo. Un dolor desde Barcelona hasta Elda impresionante, tomándome calmantes y todo. Al día siguiente, los servicios médicos del club, al ver que me dolían tanto, me llevan a hacerme unas pruebas. Y sí, otra vez una lesión. Fisura de clavícula, aproximadamente 3 meses de baja. Otra lesión, no me lo podía creer, en el momento menos indicado. Total, que justo esa semana en la que me lesiono, el club es una auténtica locura. ¿Recordáis algo que salió en todas las televisiones de España cuando el Barcelona B le ganó al Eldense 12-0 y se destaparon numerosos casos de amaños, apuestas ilegales y demás? Pues yo pertenecía a ese equipo y en el siguiente capítulo os cuento con más detalle. Me dan para 3 meses de baja. Otra vez una maldita lesión me alejaba de mi sueño. Pero yo en aquel momento no lo vi así. Imagino que a vosotros también os pasa que cuando os diagnostican una lesión siempre queréis acortar plazos. Y yo me pensaba que en un mes iba a estar de nuevo en los terrenos de juego. Y me habían dado como mínimo 3 meses, como mínimo. Ahora vamos a ir por partes y vamos a estructurar bien este vídeo porque tiene de todo. Por un lado estaban los directivos italianos que después del partido contra el Español empiezan a dar bajas a diestro y siniestro. A todo el que tuviese una nómina alta lo echan o lo invitan a irse. Empiezan a llegar jugadores de todas partes del mundo y de todas las nacionalidades. Y todo esto que os estoy contando pasa una semana antes del cierre de mercado de invierno. Empiezo a ver que están echando a compañeros de manera continua y todo eso que estaba viendo no me gustaba nada. Y me decido a hablar con ellos. Los llamo por teléfono para quedar, para ver en qué situación iba a quedar yo después de la lesión, claro. Ellos me dicen que contaban conmigo, pero que económicamente no podían ayudarme con la lesión, porque esta lesión lógicamente no se recuperaba con las manos del fisio, había que hacer un trabajo más profundo y se necesitaba maquinaria. Vamos, que era una excusa para no pagarme la recuperación y para que me fuese y dejase una ficha libre, porque el dinero para ellos en ese momento no era un problema, estaba viniendo jugadores de todas partes del mundo. Ellos, los directivos italianos, lo que querían eran fichas libres, y os voy a explicar para qué. Mirad. Hay padres que tienen mucho dinero y que quieren cumplir el sueño de su hijo. Y como tienen dinero, lo que hacían era pagarle al club, en este caso a los directivos italianos, un dinero importante para que su hijo fuese futbolista y jugara una categoría profesional, aunque no tuviese el nivel. Y luego, por otro lado, los otros jugadores que llegaban eran jugadores que venían engañados por sus representantes. Los traían a España desde fuera de España, desde otras partes del país, con la excusa de que iban a jugar en un equipo profesional y que eso les iba a ayudar mucho y que también iban a ganar dinero. Que eso luego nunca se producía. No ganaban dinero porque no pagaban a esta gente. Y por no decir que la mayoría de jugadores que venían no tenían nivel ni de tercera división, es más, ni de preferente. Tenían nivel de primera regional. Eran jugadores muy flojitos. No tenían el nivel ni muchísimo menos para jugar en segunda B. Total, que yo pido la baja. Como veis en este artículo de aquí, de Radio en la cadena SER, pido la baja y me marcho. Esto no va conmigo. Yo soy una persona de valores y así no funciono yo. Yo me voy y me voy a pagar mi recuperación, pero no voy a formar parte de este circo. Les dije eso en las oficinas y me fui. Total, que salgo del club. Este tema lo dejamos cerrado. Y ahora volvemos a hablar de mí. ¿Veis este texto que lo he puesto antes? Lo voy a citar otra vez porque tenéis que fijaros en algo que pone aquí abajo. Fede Ruiz pide la baja y seguramente su próximo destino sea el Almoradí. Pero yo les dije, mirad, prefiero ser honestos, mi recuperación va a ser 3 meses y medio, y quedan 4 meses y medio de competición. Mientras luego yo me pongo en forma, van a pasar prácticamente 4 meses. ¿Qué voy a jugar con vosotros? 2 semanas, no puedo hacer esto, no os puedo engañar. Mis valores no me dejaron aceptar la oferta, y para mí en ese momento acabó la temporada. Lo que hice fue centrarme plenamente en mi negocio hasta empezar la siguiente temporada. Ahora, volvemos al tema de los amaños. El tema de los amaños es un tema muy complicado que aún está judicializado y que pienso que hablar sobre ello me puede traer problemas. Por lo tanto, si vosotros queréis saber sobre este tema, que la verdad es que es bastante curioso e interesante, en internet está toda la información, podéis buscarla vosotros mismos. La imagen del Club Deportivo Eldense quedó muy tocada a nivel nacional, salía en todos los periódicos y en todas las televisiones para algo negativo. Finalmente, los antiguos mandatarios llegaron justo a tiempo de echar a estos tiparracos del club y el equipo bajó de todas maneras, pero bajó dignamente.
Terminaron el año jugando con jugadores del filial, jugadores del juvenil y con unos cuantos jugadores del primer equipo que decidieron quedarse. Y luego, para terminar, por otro lado, el acuerdo que había entre Eldense y Elda Industrial quedó anulado. Por lo tanto, al año siguiente los equipos serían independientes. Empieza una nueva temporada y después de que la temporada anterior el Elda Industrial estuviese limitado a la hora de poder jugar playoff, ya que siendo filial del Eldense, se sabía desde bien temprano que el Eldense iba a bajar, ya que en la jornada número 10 llevaba 1 o 2 puntos. El acuerdo entre Eldense y Elda Industrial se rompe. ¿Y por qué se rompe este acuerdo? Porque el Eldense le tenía que dar en concepto de ayuda al Elda Industrial 15.000 euros durante la temporada anterior y no se lo da en ningún momento. Por lo tanto, al incumplir el contrato, este contrato se rompe, para que quede claro el por qué se rompió esta filialidad. Y yo ese año ya decido quedarme en mi casa, en el Elda Industrial, que era un proyecto muy humilde y con muy pocos recursos económicos. Para que os hagáis una idea, en mi equipo los jugadores no cobrábamos, y muchos podréis decir, claro, ¿cómo vais a cobrar en preferente, Fede? Os voy a explicar para que entendáis. Y es que la preferente valenciana siempre ha sido una competición con mucho nivel y con bastantes recursos económicos, por lo tanto, os diría que la mitad de los equipos, o más de la mitad de los equipos, los jugadores cobraban no un gran sueldo, pero sí la gran mayoría cobraban 300 y 400 euros. Y también había equipos, sus jugadores cobraban 800 y 1000 euros, es decir, que vivían de fútbol jugando en preferente, para que os hagáis una idea. Y nosotros éramos un grupo que el 90-95% de jugadores éramos de Elda y encima éramos todos amigos de la misma quinta más o menos y que nos veíamos con posibilidades de poder hacer algo grande, por lo menos de jugar unos playoffs a tercera división. Pero había una realidad que era lo que nosotros queríamos y la otra realidad era lo que el club podía aportarnos. El club tenía muy pocos recursos económicos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Porque tú no le puedes exigir a un cuerpo técnico o a unos jugadores el máximo cuando no cobran o cuando cobran el mismo. Entonces esto a la larga nos va a pasar factura durante esta temporada. Ese año, para seros sinceros, tanto jugadores como cuerpo técnico como presidente pecamos de exceso de ganas. Vendimos el proyecto en una rueda de prensa que dimos al inicio de temporada como que queríamos ascender a toda costa o como que queríamos jugar a toda costa el playoff y lo íbamos a conseguir. Y eso también nos pasó factura, porque como he dicho antes, tú no puedes pretender, porque es muy difícil que unos jugadores sean 100% profesionales cuando no les estás pagando. Es prácticamente imposible. Total, que durante el comienzo de la pretemporada la cosa pinta muy bien, ya que le ganamos a 3 equipos de tercera división y las expectativas todavía crecen aún más. Y justo 10 días antes del inicio de la competición recibo la llamada. ¿La llamada de quién? Del Eldense, otra vez para ficharme. Pero antes de hablar de esta llamada, quería aprovechar para dejar algo claro sobre mí. Sabéis que he tenido mala suerte y que en muchos momentos he tenido lesiones en momentos clave. Eso está claro. Pero sería injusto decir que yo no tuve oportunidades. Tuve oportunidades y en momentos claves quizás no supe o no pude aprovecharlas. No rendí por encima de lo esperado para que un equipo top se fijara en mí. Por lo tanto, me quedé jugando en categorías más normales como la preferente y la tercera división, porque no di un paso al frente cuando tuve esas oportunidades. Para seros sinceros, ¿queréis que os diga dónde creo que hubiera estado mi nivel si me hubiese cuidado la alimentación y si hubiese tenido un poquito más de suerte? En la segunda B. Para mí, lo más sencillo sería pegarme el moco, porque aquí la gran mayoría o casi ninguno me habéis visto jugar y yo podría decir perfectamente que podría haber sido un jugador de primera o segunda división, pero sabéis también que la base de mi contenido es la sinceridad y me gusta ser sincero y os cuento la realidad y pienso que mi nivel hubiese estado en segunda B y como no rendí en momentos clave me quedé jugando en preferente y en tercera división. No hay más. Y ahora seguimos con la llamada del Eldense, pero antes quería dejar este tema zanjado. ¿Sabéis lo que me pasa a mí con el Eldense? Esa pareja tóxica que sabemos que no nos conviene y que nos va a acabar haciendo daño, pero que cuando nos llama estamos ahí, al momento, pues eso es lo que me pasa a mí con el Eldense. Que siempre que me llamaba estaba ahí disponible para ellos, y lo mejor, a cualquier precio, la gran mayoría de veces, gratis. Pero también es cierto que cuando alguien te utiliza tantas veces y has sufrido tanto, llega un momento que dices, hasta aquí, se acabó. Y aunque te duela, tienes que olvidarlo. Y al final te vas con esa persona que te quiere y te valora. Y dije no al Eldense. A la mejor oferta económica que me habían hecho nunca. Y lo hice para jugar en el Elda Industrial. Y además, por 0 euros, porque me querían y me valoraban. Y me sentía muy importante. Y algo que no he dicho es que yo a principio de la pretemporada le di mi palabra al presidente de que me iba a quedar en el Elda Industrial. Y mi palabra vale más que cualquier dinero.
Y eso es lo que hice, quedarme en el Elda Industrial. Y como he dicho en el anterior capítulo, esta temporada en el Elda Industrial nuestras expectativas eran muy altas, cosa que no se ajustaba a la realidad económica del club. Y cuando te pones metas tan altas, muchas veces lo que sucede es que no sale bien. Y eso fue lo que sucedió. Aquel año, en el que al inicio de la temporada teníamos un auténtico equipazo para estar entre los mejores, pero que nuestra forma de jugar ya nos sorprendía como lo hizo al inicio. ¿Cómo era esta forma de jugar? Os lo voy a explicar para que lo podáis entender. Ahora ya sabéis que está muy de moda jugar con 5 defensas, pero cuando llegó nuestro entrenador, que recuerdo que era Mario Cartagena, no lo estaba tanto, y eso lo que hacía era sorprender a los equipos. ¿Cómo jugábamos nosotros? Con una línea de 5 defensas, 3 centrocampistas y 2 delanteros, que no trabajaban defensivamente cuando el equipo rival pasaba de medio campo. Y eso durante 2 temporadas sorprendía a los equipos porque no sabían de qué manera jugarnos, por dónde atacarnos y por dónde les íbamos a atacar nosotros. Pero ¿qué pasa con estas formaciones? Que llega un momento en el que los equipos o juegan como tú, que era lo que nos pasaban, que muchos equipos jugaban con 5 defensas también, o que ya sabían por dónde atacarnos y por dónde hacernos daño. Total, que la cosa no empieza como nosotros esperábamos y nos plantamos ya en la jornada 14-15 y el equipo no acababa de arrancar. Íbamos en la posición número 10 y a esas alturas el ir al número 10 con las expectativas que teníamos tan altas para nosotros era un chasco, obviamente. Pero en ese momento sucede algo. Al entrenador, a Mario, ya se le pasaba por la cabeza el irse porque su mensaje ya no transmitía como antes y justo en ese momento él recibe una oferta de la cantera del Elche. ¿Qué hace? Habla con nosotros, nos explica todo esto, nosotros entendemos y además aceptamos que su mensaje ya no llega como antes y él decide marcharse, se acaba su etapa en el Elda Industrial. ¿Y quién coge el equipo? Su segundo entrenador, Eduardo Fernández. Vale, ahora vamos a hacer un parón sobre el tema deportivo y vamos a hablar un poco sobre cómo iba mi vida en lo personal y en el trabajo. Fue un momento en el que decido abandonar un poco la idea del fútbol profesional y centrarme más en el fútbol amateur. Pero ¿eso qué conlleva? Que me pueda centrar más en mi vida personal y en los negocios, que es lo que hago. Y por aquel entonces mi negocio iba bastante bien, pero yo, como ya habréis visto en mis vídeos, soy una persona bastante ambiciosa. Y yo siempre quería más. Y de repente un día, mirando las redes sociales, me aparece publicidad de una empresa que daba charlas acerca de cómo mejorar tu negocio. Esa empresa creo que se sigue llamando Level Up. Y bueno, decido ir a una charla de estas para ver lo que proponían. Eran sobre cómo aumentar tus ventas, técnicas de marketing y demás. Y después de esta charla salgo echando espuma por la boca, salgo absolutamente encantado. ¿Qué hago? Muchas de las técnicas de marketing que nos dan los aplico a mi negocio y mi negocio de repente empieza a ir muy bien. Ya iba bien, pero empieza a ir muy bien. Y en ese momento, repito, como ya habréis visto en mis vídeos, soy bastante ambicioso y lo único que se me ocurre es ampliar mi negocio o hacer un negocio más grande o montar otro negocio o hacer una franquicia. Esas cosas empiezan a pasarme por la cabeza. Ahora paramos otra vez con el tema personal y nos vamos a volver a centrar en el fútbol. Como he comentado, el segundo entrenador coge el equipo y en ese momento estábamos muy mal. ¿Sabéis cuando un equipo está mal que todavía las cosas pueden salir peor? Pues eso nos pasaba. Lesiones, expulsiones tontas, sanciones largas, total que del equipazo que teníamos al inicio de la temporada estábamos jugando incluso con juveniles. E incluso por momentos de lo que aspirábamos al inicio de temporada, que era llegar a playoff, nos conformábamos incluso con salvarnos, para que veáis en el punto de la temporada en el que estábamos. Pero gracias al trabajo de este entrenador y de todos los jugadores, el equipo empieza a ir para arriba, empieza a remontar la situación, empezamos a ganar y nos volvemos a meter entre los 6-7 primeros. Faltando unos 8 partidos, el equipo se ve otra vez con posibilidades de hacer algo grande y la ilusión vuelve a nosotros. Pero ¿qué pasa en este momento? Pues lo que os he contado en el capítulo anterior de muchos compañeros. Viaje con los amigos, viaje con la pareja, boda de mi hermana, bautizo de mi sobrino. Y empiezan a fallar jugadores clave en un momento fundamental de la temporada. Por eso dije al principio del vídeo que tú no puedes pretender que un equipo sea profesional cuando los jugadores no están cobrando, porque no puede salir bien. A mí eso me cabreaba muchísimo porque yo siempre anteponía todos mis eventos al fútbol. Para mí el fútbol era lo más importante y era una prioridad. Pero tengo que decir que pasados unos años y con la madurez que tengo ahora, puedo llegarlo a entender desde otro punto de vista. Que al no ser profesionales y al no estar cobrando, puedo entender que le den prioridad a otro tipo de eventos, aunque yo, repito, nunca lo hubiese hecho, por mi forma de ser. A pesar de todos estos inconvenientes, llegamos a las 3 últimas jornadas con posibilidades reales de jugar estos playoffs.
Llegamos al campo del Jove Español de San Vicente, que si nos ganaban se aseguraban jugar la permanencia y si le ganábamos nosotros nos metíamos a un punto del playoff, o sea, partido 100% emocionante. ¿Qué pasa durante este partido? Que llegamos al final del partido y vamos empate a 1, partido súper igualado, y nos pitan un penalti a favor. Penalti que desgraciadamente fallamos, el típico jugador que siempre tira y siempre marca, ese día lo falla y prácticamente nos quedamos sin posibilidades de jugar el playoff. La semana siguiente recibimos al Hércules B, que era otro de los candidatos en nuestra casa, ya apenas sin opciones, y nos gana. Nos quedamos definitivamente sin opciones y otra temporada perdida. Pero yo, al acabar la temporada, empiezo a darle vueltas a la cabeza, empiezo a pensar: Fede, tú ya en Elda eres una persona que tiene muchos amigos que tienen negocios, conoces a muchos proveedores, muchas personas que te pueden ayudar económicamente. ¿Por qué no hablas con el presidente y le planteas la idea de hacer el club un poco más profesional? ¿Por qué no intentamos sacar un sueldo para los jugadores para que así hagamos este proyecto más profesional y que ellos, al cobrar algo, se sientan obligados a venir y a tener que cumplir? ¿Por qué no lo intentamos, Presi? Hablé con el presidente y al presidente le pareció una muy buena idea. Muchas veces en mis directos me decís: Fede, ¿no te has planteado la idea de ser entrenador? ¿La idea de ser director deportivo? Pues bien, este año voy a ser jugador, director deportivo y directivo, en lo que va a ser mi último año como futbolista. Bien, vamos ahora con la última temporada que juego, que no quiere decir que este sea el último capítulo, porque en esta temporada pasan muchísimas cosas y quiero explicarlas parte por parte. Y es que comentamos en el anterior vídeo que al final de temporada yo pienso: ¿y por qué no buscamos, Fede, una forma de financiar el club para que así podamos ser más profesionales, ya que tú conoces negocios locales, conoces proveedores ya a nivel nacional que te pueden ayudar económicamente? ¿Por qué no se lo planteas al presidente? Y eso es lo que hice. Me siento con el presidente y al presidente le parece buena idea. Y ahora solo queda acordar de qué se van a encargar ellos, con ellos me refiero al presi y a la directiva que la acompaña, y de qué me voy a encargar yo, que en ese principio estaba solo, no contaba con ninguna ayuda. La directiva se iba a encargar de pagar las fichas de los jugadores, los autobuses para fuera de casa, pagar también al cuerpo técnico, luego se iban a encargar también del material deportivo y pagar la ropa, el chándal, las equipaciones de los jugadores, todo eso lo cubrían ellos. Todo eso, sin cobrar los jugadores, puede ascender más o menos a unos 33.000 euros, 35.000, sin que cobren los jugadores, para que os hagáis una idea de lo que puede costar un equipo en preferente. ¿Y yo de qué me iba a encargar? Me iba a encargar de pagar a los jugadores en base al dinero que consiguiese. No había nada acordado aún con ningún jugador de lo que le íbamos a pagar, ¿vale? Y también me quedaba con el dinero que se hacía de las recaudaciones de los partidos que jugábamos en casa, que por desgracia era muy poco dinero, 100, 150, 200 euros. Vosotros tened en cuenta que el equipo del pueblo es el eldense, nosotros éramos el segundo equipo del pueblo y apenas teníamos apoyo. Teníamos más apoyo en redes sociales que lo que era luego la gente que iba al estadio. Llegamos a ese acuerdo con la directiva. Ahora, imaginad las ganas que tenía yo de jugar un playoff, para que veáis la que estoy liando por intentar conseguir jugar un playoff con mi equipo. Vamos ahora con el primer tema importante que se nos pone encima de la mesa, la contratación de un entrenador, porque esto tiene tela. Que tengo que decir que aquí ya me llevé mi primera hostia como director deportivo. El tema con el entrenador de la temporada anterior es que el equipo jugaba un muy buen fútbol, terminó jugando muy bien, la verdad. Pero, siempre hay un pero, que yo como jugador de ese equipo sabía lo que pensaban mis compañeros, los pesos pesados del equipo. Y es que era un entrenador que no imponía el suficiente respeto para ser el timón del barco de la temporada siguiente. Ese era mi pensamiento y el pensamiento de la gran mayoría de los compañeros. Es más, muchos de los compañeros me dijeron: Fede, si la temporada que viene va a seguir este entrenador, yo seguramente me marche. Porque, claro, por otro lado teníamos al Eldense, que había bajado a tercera división y que a muchos de nuestros jugadores nos lo estaban tocando. Entonces también teníamos que lidiar con eso. Hablo con el presidente y le planteo este tema. Él está de acuerdo conmigo y nos ponemos a buscar soluciones. ¿Cómo podemos darle forma a esto? Y a mí, sinceramente, la opción que más me gustaba era que viniese Mario. Pero también, por un lado, me hubiera gustado que hubiera seguido Edu, porque también se lo merecía. Entonces lo que pienso, digo: chicos, ¿por qué no juntamos a los dos? Pero no como primero y segundo entrenador, sino como esta vez como un tándem. Mario y Edu como entrenadores del primer equipo del Elda Industrial. Vale, me pongo en contacto otra vez con Mario Cartagena y esta idea le parece interesante, pero a la otra parte, a Edu no le gusta esa idea porque él creía que como segundo entrenador o como ayudante ya había acabado un ciclo. También es respetable, él quería ser primer entrenador y estar él solo.
Pero claro, esa opción no es la que queremos nosotros, entonces aquí se abre un dilema. Porque claro, Mario Cartagena tampoco quería venir él solo porque sentía, y lógicamente, que le estaba haciendo la cama a Edu viniendo como entrenador. Entonces, Mario también descartó esa opción. De repente, no teníamos entrenador porque a Edu no lo queríamos como entrenador y Mario tampoco quería venir él solo. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar alternativas. Antes de buscar alternativas, yo, lógicamente, hablo con Edu como ya director deportivo y le comento la situación, le digo la realidad. No creáis que fue por detrás, fui rapiñando por detrás y metiendo mierda, no. Fui claro y directo. Y bueno, por ser claro y directo, a día de hoy me ve por la calle, se cambia de cera y me quita la cara, tampoco me saluda. A mí, sinceramente, me la suda que no me salude. Ahora, me siento con el presidente y empezamos a buscar alternativas. Barajamos muchos nombres, pero ninguno nos cuadra. Y surge la posibilidad de contratar a Santi Rico. ¿Quién es Santi Rico? Vale, pues es el entrenador que me echó del Eldense en mi primera etapa. Uf, ¡qué tesitura! ¿Y sabéis lo que pasa? Que yo hice algo malo, que durante muchos años a este entrenador le tuve muchísimo rencor por lo que me hizo, que además a día de hoy sigo pensando que lo hizo mal, pero el rencor es malo y el rencor hay que dejarlo a un lado, y eso es lo que hice, fui a hablar con él. Quedamos para hablar, no de temas económicos, porque el tema económico recordemos que lo lleva el presidente con la directiva. Yo más que nada quería ver la sensación que tenía él, lo que buscaba, la ambición que tenía y enseguida entre los dos surgió la química y vi que teníamos la misma idea futbolística. Y después de estar hablando un buen rato y ver de verdad, como ya he dicho, que teníamos la misma idea futbolística, quise dejarle algo muy claro. Le dije, Santi, mira, yo voy a ocupar una posición en el equipo que no es nada habitual, es muy rara, pero no quiero tener ningún privilegio. Todo lo que haga en el campo y cada vez que me vayas a poner, yo quiero ganármelo. Y si no estoy bien, quiero que me lo digas y que me dejes en el banquillo o que me dejes fuera de la convocatoria. Esto quiero que quede claro desde ya. Dejamos ese punto aclarado y nos pusimos a trabajar para confeccionar el equipo. Ahora dejamos la parte futbolística aparcada de momento a un lado y vamos ahora con una parte personal que no he creído trascendente contarla hasta este momento, pero que llegados a este punto de mi vida y de mi historia, tengo que contarla. Porque para que se entiendan ciertas cosas, tengo que contarlo, lógicamente. Y es que durante todos estos años que yo he estado jugando, yo tuve una pareja. Y durante ese verano, esta pareja se queda embarazada. ¿Vale? Esto quería decirlo porque va a ser importante en el futuro. Ahora, la parte personal la dejamos aparcada. Ahora, en cuanto al negocio, ¿os acordáis que yo dije en el capítulo anterior que mi mente empieza a darle vueltas al tema del crecimiento de los negocios, de ampliar, de poder montar otro tipo de negocios o negocios enfocados en lo mismo, pero crecer? Yo quería crecer, se me empieza a meter en la cabeza. Y veo en un punto de mi ciudad un sitio que se alquila, que antiguamente era una tienda de Orange. Y digo, este punto es perfecto para montar otro mini market, me encanta. Y eso ya se me mete entre ceja y ceja. Yo ahí solo veía en esa esquina un mini market de paso. Ahora me siento con el entrenador y me siento con una persona que quiero mencionar en este vídeo porque es uno de mis mejores amigos y es una persona que me ayudó muchísimo y de manera gratuita. Es mi amigo David Botella. Él, aparte de ayudarme a conseguir dinero, se iba a encargar de llevar las redes sociales, que sabéis que esto hoy en día ya es un trabajo y él ya llevaba a las mil maravillas. Entonces nosotros, para enseñarle a los patrocinadores, creamos un dossier con lo que ofrecemos, con los servicios que ofrecemos. ¿Y cómo organizamos el dinero que nos daba cada patrocinador? Pues mira, eran 50 euros el más económico, luego pasaba creo que a 120, es que estoy hablando un poco de memoria que ya ha pasado un tiempo, luego habían de 300, 1500 y hasta 3000, que lógicamente conforme más dinero ibas entregando, más beneficios tenías, más visibilidad te dábamos en las redes sociales, en cartelería y demás. Luego, por ejemplo, si tú nos dabas un dinero importante, llevábamos ahí un jugador de los que presentábamos, hacíamos un reportaje de tu empresa fotográfico y lo subíamos en todas las redes sociales. Y la verdad es que conseguimos sacar mucho dinero. Teníamos incluso un negocio que todos los meses nos daba un dinero mensual para que pudiésemos pagar a los chavales. Ahora bien, el dinero que generamos era bastante, pero no era suficiente como para poner un sueldo a todos los chavales. Eso era imposible, pagar un sueldo de 300, 400 euros a los futbolistas, no sacamos tanto dinero. Entonces, ¿qué decido? Teníamos dos opciones. La primera era pagar a los mejores jugadores del equipo, pagar un dinero un poco más alto, pero tener contentos a esos jugadores más top. Y la otra opción, que es la que a mí más me gustaba y la que al final hicimos, era pagar un poquito a todos. Como no podíamos pagar un sueldo, lo que hicimos fue pagar por victoria y pagar por empate. Y la cantidad que podíamos pagar a los chavales por victoria
Capítulo 23. Y después de movernos muchísimo y sacar bastante dinero, no conseguimos sacar el dinero suficiente como para poner un sueldo a todos los jugadores. Entonces lo que decidimos fue poner una cuota de 20 euros por victoria y 10 por empate a los 16 convocados, que realmente es muy poco dinero para los jugadores, pero ahora vosotros poneos en mi posición. Cada vez que ganábamos un partido eran 320 euros y nosotros éramos un equipo que normalmente estábamos arriba. Ganábamos no todas las semanas, pero sí que ganábamos bastante. Y en los partidos en casa realmente el dinero que sacábamos era 100, 150, 200 euros. Entonces, como que se perdía dinero del dinero inicial que habíamos conseguido. Dejando esto a un lado, volvemos con el tema deportivo. Conseguimos hacer un equipo bastante competitivo, con el objetivo de estar arriba, y al inicio empezamos muy bien, como la mayoría de las temporadas. Y así más o menos hasta Navidad, que estábamos como siempre entre los 6-7 primeros. A partir de Navidad empiezan a suceder cosas en lo deportivo y sobre todo en mi vida personal. Vamos a ver ahora cómo puedo dividir todo para que entendáis todo lo que sucedió en ese momento en mi vida. El día 2 de enero nace mi hija África. El nacimiento de un hijo siempre es algo maravilloso. Durante ese tiempo yo me cojo una baja paternal. Y mi mente con tiempo libre es muy peligrosa porque tenía mucho tiempo para pensar y empiezo a darle vueltas a todo el tema del negocio. Me obsesiono con la esquina esa que os había dicho, donde yo creía que era un punto muy importante para montar un mini market. Seguía obsesionado con ella. Lo dicho, durante esos días tengo mucho tiempo libre y tengo mucho tiempo para pensar, ya que el nacimiento del bebé es algo que tienen que ser unos días bastante tranquilos. Entonces yo veo muchos vídeos de YouTube, veo vídeos de un conferencista que se llama Daniel Javid. Los mensajes que él manda con sus vídeos me hacen darme cuenta de que tienen que cambiar muchas cosas en mi vida. Pasa muy poquito tiempo y cojo ese negocio, esa famosa esquina, acabo cogiéndola y empezamos a montar el mini market de paso 2.0. Durante ese tiempo sigo teniendo el otro negocio y el chico que está en la foto era mi encargado, es la persona que se encarga de gestionar mi otro negocio mientras yo estaba pendiente de montar el otro. Vuelvo al fútbol. Durante este tiempo en el que he estado trabajando con la paternidad del bebé, no he estado enfocado al 100% y mi forma física no es la mejor. Ahora vamos a parar un momento para que todo quede claro. Acabo de ser padre. Tengo un negocio, empiezo a montar otro negocio, vuelvo otra vez a jugar a fútbol de manera habitual y busco dinero para financiar el club para conseguir llegar a playoff. O sea, locura máxima, no podía con todo realmente. Seguimos así un mes más y algo que es más personal y que no quiero profundizar mucho es que acabo separándome de mi expareja, con mi hija con tan solo 2 meses. Y a las poquitas semanas cumplo otro sueño, que ese sueño es abrir mi segunda tienda, con unas expectativas muy altas. Seguimos con el fútbol y en ese momento el equipo va bastante bien, con unas opciones reales de jugar playoff. En ese momento creo que íbamos entre cuarta y quinta posición y faltaba poco para acabar la temporada. Tenemos opciones reales, como he dicho. Y hasta ese momento, aunque yo no pagase mucho, siempre cumplía. Cada vez que ganábamos, dinero. Cada vez que empatábamos, también dinero. Eso siempre iba por delante. La palabra, como digo, por delante siempre. Y mi nivel futbolístico hasta Navidad había sido muy bueno, pero a partir de Navidad mi nivel futbolístico decae bastante. Cuando llevas tantas cosas en el cuerpo y en la cabeza es muy complicado mantener un nivel alto futbolístico. Llegamos a los últimos meses de la temporada y un día me levanto y me había dado un tirón en el cuello. No podía girar más de aquí. Algo que a priori podía ser una tontería, pero que se convierte en algo muy importante. Y ahora os cuento el porqué. Llegamos otra vez, como en la temporada anterior, a un partido clave. Esta vez jugábamos contra el Callosa, que era un equipo que al igual que nosotros, más o menos se la jugaba. El que perdiese ese partido prácticamente se quedaba sin opciones de jugar playoff. Y yo con el tirón en el cuello. Me pincho, tomo analgésicos, sesiones de fisioterapia durante toda la semana, todo para poder llegar a este partido. El partido a nivel general no sale bien, acabamos perdiendo y faltando 15 minutos yo pido el cambio, porque no podía más. Y sinceramente es que no podía girar el cuello, no tendría que haber jugado. Pero cuando uno es ganador y tiene el objetivo de jugar playoff en un partido tan importante de la temporada, hace lo que sea por poder jugar. Aunque luego lo piensas en frío y dices, es que realmente al equipo yo le restaba más que sumarle ese día. Y después de perder ese partido, esta derrota nos deja fuera de toda pelea. Prácticamente las opciones quedan como nulas. Al mismo tiempo, en cuanto a los pagos,
¿Sabéis cómo es la gente que cuando tú le cuentas el proyecto, yo les conté el proyecto a muchos negocios a principio de temporada, decían, Fede, sí, lo que necesites, pásate más adelante y te doy el dinero? Sabéis que la gente de boca habla mucho, pero luego, cuando estaba acabando la temporada y fui a pedirles el dinero, Fede, en este momento no puedo, el negocio no me va bien, no tengo dinero, bla, bla, bla. Lo que pasa. ¿Y qué pasaba? Que no nos quedaba prácticamente dinero. Entonces, ya os he dicho y habéis visto en mis vídeos que yo soy una persona sobre todo de palabra. Ese dinero que falta durante los partidos que quedaban de temporada, muchos de ellos los vamos ganando. Ya a los chavales hay que pagarles ese dinero. ¿De dónde sale ese dinero? De mi bolsillo. Ni mucho menos quiero tirarme flores, ni nada de eso, pero si yo habría prometido una cosa a los chavales, lo más normal es que lo pague, independientemente de que a mí otras personas me estén fallando. Y en estas últimas semanas de entrenamiento, prácticamente ya sin tener ningún objetivo a la vista, como era el objetivo del playoff, mi mente empieza a pensar y sucede algo en mí que nunca había pasado, y es que por las noches empieza a darme pereza ir a entrenar y mi mente dice, uff, qué sensación más rara, nunca había tenido pereza por ir a entrenar. Todo esto con el dolor de cuello que aún seguía, no se me había ido, pero bueno, yo quería seguir jugando y quería seguir entrenando, siempre me trataba, me tomaba calmantes y demás para poder llevar más o menos el dolor. Ya podía girar un poquito más el cuello, pero el dolor aún seguía. Algo que tenía claro es que mi etapa en el Elda Industrial había acabado. El margen de mejora del equipo ya era nulo. El Eldense, que el año que viene iba a hacer un equipo con un bajo presupuesto, estaba contactando con muchos de nosotros para el equipo, para el año que viene, incluso con el entrenador también. Entonces yo tenía claro que pasase lo que pasase, o dejaba el fútbol o me iba al Eldense, pero que en el Elda Industrial no iba a seguir. El negocio empieza bastante bien, pero sabéis que cuando se abre un negocio, por muy bien que vaya, al principio tienes que echarle mucho dinero y muchas horas. El llevarlo todo era muy complicado, el seguir jugando a fútbol, el quizá no ver a mi hija en ese tiempo lo que me hubiera gustado, el estar pendiente del otro negocio, que aunque tenía el encargado, lógicamente, tienes que estar pendiente, y encima trabajar en mi negocio y conseguir levantarlo. Era muy complicado. Y para terminar este capítulo en el que pasan tantas cosas, quiero comentar algo que me pasó y algo muy positivo. Y es que conozco una chica que se llama Ángela Candelas, que a día de hoy es mi pareja, y para mí esa persona cuando llegó a mi vida fue como un ángel caído del cielo. Acaba la temporada con el Elda Industrial y para mí ya había acabado un ciclo. Es más, en estas fotos lo podéis comprobar. Se notaba que había llegado el fin. Quedamos en quinta posición, más o menos como en todos los años que había estado en el club. A la temporada siguiente, el Elda Industrial y el Ideia Club de Fútbol, el Ideia era el otro club que había en ese momento en la ciudad, se fusionan para pasar a llamarse Elite I. Y varios de los jugadores de mi antiguo equipo, nada más terminar la temporada, fichan por el Eldense, incluido el entrenador. Y yo realmente estaba en un mar de dudas. Una parte de mí quería seguir jugando al fútbol porque era lo que más amaba. Pero otra parte de mí me decía que había llegado el momento de dejarlo, a pesar de ser joven, entre comillas, tan solo tenía 29 años. Dejo pasar un poco el verano y me llaman de Radio Elda Cadena Ser. Cadena Ser, en la que la lleva mi amigo Raúl Belda, que es un comunicador que durante toda mi etapa futbolística ha estado muy pendiente de mí. Me llamó para entrevistarme, para repasar cómo había ido la temporada y cuáles eran mis pretensiones para la temporada siguiente. Y durante esa noche, y aunque parezca una tontería, estuve pensando si decirle que dejaba el fútbol. ¿Pero qué hice? Todo lo contrario. Y como lo podéis ver en esta foto de aquí. Cuando salió esta entrevista y con el titular que salió, me llamaron de varios equipos de la zona, pero los más importantes y que a mí más me aportaban era el Eldense, que había fichado de entrenador a Santi Rico, y el CFI Alicante, que había fichado de entrenador a Mario Cartagena, también mi antiguo entrenador. La del Eldense la rechazo, y con esto os respondo a la pregunta del millón que me dejáis siempre en comentarios. Fede, ¿por qué a pesar de ser joven ya no sigue jugando al fútbol? ¿Por qué ya no juego? Como he contado en el capítulo anterior, yo me separo con una hija muy pequeña. Y sabéis que cuando hay una separación con un hijo de por medio, los hijos pasan fines de semana alternos, con el padre en este caso, o con la madre. Normalmente según el convenio, pero como era tan pequeña, iba siendo fines de semana alternos, uno sí y otro no. Entonces, lo que yo no podía hacer era meterme a jugar en tercera división y que cada 2 fines de semana, cuando me tocara estar con ella, no pudiera disfrutarla. ¿Por qué? Imaginad que me toca ir a jugar a Villarreal, que está a 3 o 4 horas, que pierdes un día entero. Entonces yo esa responsabilidad de tener a mi hija y de no poder disfrutarla, no se la podía dejar a mis padres ni a mi pareja. Y por no hablar de la oferta económica, el Eldense en ese momento estaba haciendo un equipo con bajo coste y con jugadores de la zona, y la oferta económica era lamentable, entre 300 y 400 euros. A mí personalmente ese dinero no me compensaba. Imaginad entrenar 4 o 5 días más el día del partido, estás 6 días liado por 300 o 400 euros y tienes que meter una persona en la tienda que te sustituya.
me iba a costar más caro. No solo me iba a costar más caro, sino que iba a perder dinero por jugar a fútbol, y eso es lo que no podía ser con la edad que tenía ya. Así que chicos, aquí tenéis la respuesta de por qué ya no juego al fútbol, porque me cuesta dinero realmente. Pero a los poquitos días aparece Mario Cartagena, mi antiguo entrenador, que como he dicho ficha por el CFI Alicante con un proyectazo para ascender, y la cosa cambia totalmente. Ahora se plantea diferente, estamos hablando de unos 700 euros más la gasolina aparte y entrenar 4 días más el partido. Ya no es tanto tiempo y encima es más dinero. Claro, y encima al ser preferente todos los viajes están mucho más cerca, como mucho te vas a desplazar 40 minutos, 1 hora al viaje más lejano. Ya no me roba tanto tiempo de estar con mi hija y de estar con mi familia, es bastante diferente al proyecto del Eldense. Y como realmente tenía ganas de jugar y encima sabéis que me apetece jugar un playoff, es una de las ilusiones de mi vida, jugar un playoff y ser protagonista, finalmente acabo fichando por el CFI Alicante. Aunque realmente 100% no estaba seguro de fichar por el Alicante. ¿Y cómo me doy cuenta yo de que quiero dejar el fútbol, de que necesito dejar el fútbol? Os lo cuento. Me cojo una semana de vacaciones en la tienda. Ese verano no podía cogerme más porque habíamos abierto hace bien poco, aunque la tienda seguía abierta y había dejado a los empleados. En ese momento yo tengo 9 empleados a mi cargo. Y yo, la semana que estoy de vacaciones, estoy muy descansado y en el campo, entrenando y en los partidos amistosos, os lo juro que parecía la reencarnación de Sergio Ramos, un nivel altísimo como el de hace años no había visto. Pero la semana siguiente vuelvo a la rutina, vuelvo a trabajar y encima tengo que trabajar más horas porque le tocaba a los empleados irse de vacaciones. Y entrenando y en los partidos amistosos doy un bajón impresionante, parecía otro jugador. Y llega un día que salgo muy jodido del entrenamiento. Durante el viaje de vuelta a Elda estoy pensativo, no hablo ni con mis compañeros de coche. Y estuve unos días pensativo, dándole vueltas y vueltas y más vueltas y finalmente decido dejar el fútbol. Yo en ese momento pienso, mira, la tienda Fede la acabas de abrir, no sabes si va a ir bien en un futuro, esperas que sí, pero de momento como has abierto tienes que hacer muchas horas y eso te va a desgastar, te va a quitar mucha energía para darlo todo en los entrenamientos y en los partidos. Y sinceramente para mí esto ya estaba suponiendo un gran esfuerzo y no disfrutaba como antiguamente de ello. Por lo tanto, voy a la ciudad deportiva, se lo comenta a Mario, que conociéndome bien como me conocía, ya se lo olía, me despido de los compañeros como un señor y se acaba el fútbol para mí. Me toca decir adiós a 22 años jugando de manera federada. ¿Y sabéis lo que os digo? Que me quité un peso de encima. Y así fue como dejé el fútbol. Siento que no es el final que queréis ver, que os hubiera gustado en algún momento que esto hubiera dado un giro de guión y en algún momento hubiese jugado al fútbol de manera profesional. Pero sintiéndolo mucho, no fue así. Y ahora os quiero contar la parte negativa, lo mal que lo pasé durante un tiempo, a consecuencia de cómo yo me había presionado para darlo todo en el fútbol y en todos los ámbitos de mi vida. Me abandoné físicamente, engordé bastantes kilos, el dolor de cuello aún seguía, subió durante muchos meses. Necesité estar unos 7 meses prácticamente sin saber nada de fútbol, pero nada es no ver ni un partido, ni en redes sociales, ni nada. A la presión que me había sido sometido por mí mismo me estaba pasando factura y rechazaba completamente el enfrentamiento. Aunque parezca una tontería, incluso jugar al parchís contra otra persona no lo quería, no quería ver el enfrentamiento en nada de mi vida. Y realmente para mí es difícil y triste esto que os estoy contando. Quizá la palabra depresión suena muy fuerte, pero puede ser una pequeña depresión lo que sufrí durante ese tiempo. Y ahora, y para terminar, en el próximo y último capítulo os muestro cómo es mi vida a día de hoy, 2 años y medio después de dejar el fútbol. Me levanto sobre las 5:30 de la mañana, a las 6:15 más o menos llego todos los días a la tienda, aunque abro a las 7 de la mañana. A esas horas, como veis, no hay casi nadie por la calle, y si algo bueno tengo es que me levanto con mucha energía. Y este es mi negocio, mini market de paso, antes de abrir sus puertas. Fede, ¿y por qué llegas a la tienda a las 6 de la mañana si hasta las 7 no abres? Para mí es súper importante esta hora en la que pienso qué voy a hacer durante el día, también pienso en los vídeos que puedo hacer y el contenido que puedo hacer de cara a un futuro que pueda gustar. Y lo principal, a mí me da muchísima paz el estar un rato así. A las 9 menos 20 llega Ángela con las nenas. Aquí la estáis viendo junto con Manuel, que es un chico que ha empezado hace poco y que aún se está enseñando. Yo os muestro un poco la tienda, aunque hay algunos huecos vacíos, ya que durante el martes y el miércoles vamos llenándola de todo lo que se ha gastado en el fin de semana.
Y este es uno de mis momentos favoritos del día, cuando llevo a las nenas al colegio. Primero dejamos a Lola en su colegio y luego dejamos a África en la guardería. Una de las dudas que más teníais era qué había pasado con la otra tienda que tenía, y hoy os la voy a resolver. Hace algo más de un año decidí vendérsela al que era mi encargado. Él quería dar un paso más en lo profesional y yo quería tener algo más de tiempo para dedicárselo a otras cosas y también a la familia. Cuando vuelvo de dejar a las nenas en sus respectivos colegios, a lo que me dedico en la tienda es: reviso las facturas, ordeno el almacén, hago los pedidos, negocio precios con los proveedores, me voy a comprar género. Y así más o menos hasta las 2, que me voy corriendo a casa para cambiarme. Me cambio rápidamente para llegar a las 2:30 al centro de entrenamiento, en el que he encontrado un deporte que me complementa a la perfección, que es el CrossFit. Es 1 hora y media la que estoy aquí y la verdad es que es un deporte que me apasiona, aunque a día de hoy no tengo mucho tiempo de perfeccionarlo y dedicarle más tiempo, que es lo que me gustaría. Como ya digo, este deporte para los que venimos de fútbol nos complementa a la perfección, porque es 1 hora y media en la que entrenas a muerte, y si encima te pasa como a mí, que he encontrado un grupo de chavales magnífico y que se han convertido en amigos, eso ya hace que sea perfecto. Pero que sepáis que aquí se viene a sufrir, mirad cómo acabo cada entrenamiento. A esta hora ya son las 4 de la tarde, llego a casa, como rápidamente y me voy a bajar al perro, que como estáis viendo aquí es un perro grande y necesita actividad, necesita un paseo más o menos largo. Por cierto, aprovecho para presentaros a mi perro Capitán, que es un perro muy grande pero que a la vez es muy noble. Me ducho rápidamente y los martes normalmente es el día que tenemos a África por la tarde, así que o la recojo yo o la recoge mi madre, pero hoy es el cumpleaños de Lola, que cumple 8 años. Aunque ahora aprovecho para presentaros a Antonio, que es el hijo mayor de Ángela, mi pareja. Y aquí tenéis a mi madre, que es una persona a la que le debo mucho junto con mi padre, porque no imagináis la ayuda que tengo con ellos. Y la verdad es que hemos pasado un gran día, y que Lola se lo merecía después de 2 años sin poder celebrar su cumpleaños por la pandemia, así que felicidades, Lola. Llegamos a casa con toda la trupe y nos ponemos a bañar a los nenes, a hacer la cena y desayunos del día siguiente, una locura absoluta. Uno se encarga de bañar a las nenas y el otro se encarga de hacer la cena, la comida y los desayunos. Aunque Ángela en este aspecto es la que más se encarga de todo esto, la verdad, ya que me apoya mucho en cuanto a la creación de contenido. Mientras los nenes acaban de cenar, yo me voy otra vez a bajar al perro. Y aquí es cuando viene el momento más difícil para mí, y es cuando yo me tengo que bajar abajo a crear contenido y ellos se quedan viendo la tele. La verdad que resulta muy difícil. Es para hacer algo que sinceramente creo que puede ser un futuro para mí, que es la creación de contenido y el hacer directos en otras plataformas. Normalmente suelo hacer directos de 2 horas, 2 horas y media. Cuando acabo son más o menos las 11, 11 y media de la noche. Apago directo, me despido y bueno, lo de ayer fue una simulación, pero realmente podéis ver en mi cara reflejado el cansancio. Cuando termino me quedo un rato pasando los pedidos de bollería del día siguiente y repasando las estadísticas de los directos. Y ese es más o menos mi día a día, sobre todo entre semana, aunque cuando no tengo África tengo más tiempo para hacer vídeos en TikTok. Y me despido con esta frase: trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se divierten, persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros solo sueñan. En cuanto a mí y mi relación con el fútbol, pues sinceramente no sé lo que el futuro me deparará. Ahora mismo estoy hecho un lío. Mucho me decís que me haga entrenador, aunque a mí no acaba de convencerme, o entrenar el fútbol base. Tengo en mente varias cosas. Me gusta la idea de aprender formando parte de un cuerpo técnico, o ser director deportivo, ojeador, representante. Son campos que sí que me atraen bastante. Pero la creación de contenido y las redes sociales me apasionan. El poder hacer algo desde aquí, pero siempre hablando de fútbol, es lo que más ilusión me hace a día de hoy. Y voy a pelear con uñas y dientes por poder conseguir labrarme un futuro en esta plataforma. Y para terminar, mañana tendréis todos los vídeos de mi historia subidos a mi canal de YouTube, que se llama igual, Fede Ruiz Fútbol, por si algún día os apetece verlos todos seguidos. Os mando un abrazo, vuestro amigo Fede Ruiz.